Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, una semana más a Melón, el podcast en el que hablamos de lo que queremos, cuando queremos y cómo queremos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Has dicho lo de un día más Un y día yo, más, y yo iba... literalmente, ¿verdad? Sí, Sí, porque imagino que os habéis dado cuenta que la semana pasada no subimos episodio, no subimos capítulo, y eso fue porque, bueno, iba a decir que tuvimos un problema con el audio, pero en realidad no tuvimos problema con el audio porque para tener un problema con el audio hay que tener audio, y nosotros pues grabamos, tan contentos tal, llegamos a editar el vídeo. Y resulta que no teníamos audio, que no se escuchaba nada. estaba pensando que ya que no se va a publicar este vídeo, puedo decir que nos quedó legendario, La verdad es que que fue, fue... ¿Te acuerdas cuando te levantaste y diste una voltereta hacia atrás? Aquí en sí. medio del Y podcast. cuando llamaron a la puerta y abrimos y era Messi, Increíble. eso fue tremendo. Y se ha perdido porque no hay audio. Qué putada que no, sí. Pero bueno, a ver si hoy con un poco de suerte se repite la historia. Sí, también vamos a ser claro, vamos a repetir el tema, o sea Ujú. que de cara a sorprendernos el uno al otro, Sí. bueno, tampoco nos vamos a sorprender tanto porque es un tema compartido, Ujú. pero lo que hubiese de sorpresa, pues se va a Sí. perder un poco. Hombre, ahora ya que lo has contado, yo iba a repetir, iba a intentar hacer otra vez el mortal. Y a Messi le he dicho que no viniera hoy, pero si lo llego a saber se lo comentaba. Pero bueno, la parte buena es que yo creo que va a ganar en estructura, porque ahora sí que sí sabemos de Sí, lo que... Bueno, a mí ya se me ha olvidado un poco, pero a mí también se me ha olvidado un poco, lo está repasando, pero no es lo mismo que cuando lo traes más o menos recién fresco. preparado, lo Sí, tienes sí. fresco y tal. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Sí, lo peor que puede pasar es que no salga igual que siempre. O sea que tampoco, tampoco ningún problema. Bueno, pues si quieres, te tengo que empezar con frase, ¿no? Me toca empezar con frase, sí. Y la frase de esta semana, casualmente la misma que la de la semana anterior. Y la frase es ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Que es esta famosa frase que se utiliza un poco para referirse a la justicia, ¿no? A hacer justicia pues de la manera más, yo diría más radical que existe, ¿no? Sí, de una manera un poco, suena vengativo, ¿no? Sí, un poco vengativo, un poco, no buscando quizá el concepto de justicia que tenemos hoy en día, ¿no? Que es un poco lo que vamos a desarrollar en el melón, que es más de reparación y también de reinserción en la sociedad y todo este tipo de cosas, sino que hace referencia más a una justicia a la antigua usanza, digamos. Que, Del castigo, la justicia del castigo. que también hay esta frase que, yo creo que esta frase fue muy famosa durante mucho tiempo, como que este fue el Sí, concepto de justicia durante mucho tiempo, totalmente. y luego ya en la época más moderna como que hubo una contrafrase Ujú, tiene más que ver con esta manera de justicia, que es la de ojo por ojo y el mundo se queda ciego, ujú. como que, bueno, habla precisamente de que hacer la justicia así no beneficia a nadie, o sea, Efectivamente. solo es para perder. Entonces, pues bueno, Pues esta es un poco la introducción, ¿no? Del melón de hoy y vamos a hacer justicia. vamos a hacer justicia. Ahora volvemos. Pues estamos de vuelta ya con el melón, que hoy va a ser melón especial, que creo que no lo hemos dicho en la introducción y vamos a tratar un melón, pero lo vamos a tratar así un poquito más, de una manera más detallada, podríamos decir. Sí, de esta vez es que los dos de alguna Sí, manera tratamos el mismo melón. eso es, si discutimos, vemos si estamos de acuerdo, si no lo estamos y bueno, estos melones que a mí personalmente me gustan bastante, la verdad. Yo cuando grabamos algo de esto siempre es algo como muy... Moderado. Sí, salgo casi llorando prácticamente con Lo, la lágrima aquí. lo que pasa es que un tema de para una hora y media, Mm, cuando muchas veces lo tratamos de manera muy superficial, sí, es difícil. es complicado. Pero bueno, al final nos enrollamos, empezamos aquí a Sí. decir chorradas y terminamos cubriéndolo. Pero bueno, como ya hemos dicho en la introducción, hoy vamos a hablar de la justicia y del sistema que tenemos, bueno, iba a decir en España, pero bueno, es prácticamente en todo el mundo, ¿no? En la actualidad, ¿no? Antes de empezar a debatir y a hacernos preguntas y a filosofar un poco, que es lo que solemos hacer, yo creo que conviene hacer una introducción un poco más, no voy a decir detallada, pero sí intentando cubrir un poco lo que significa la justicia, cómo funciona, la historia un poco de la Sí, justicia y más todo esto, ¿no? conceptual, ¿no? Eso es, para ponernos un poquito en contexto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta es, ¿qué es la justicia, no? Y aquí podríamos decir que la justicia consiste en dar a cada uno lo que le corresponde, ¿no? Que es como una visión más aristotélica de la justicia y de hecho la que se desarrolla en el derecho romano, que si no me equivoco a día de hoy se sigue estudiando en las universidades y es además una de las asignaturas, Centrales, sí, sí. sí, es uno de los conceptos centrales de la carrera de derecho. Pues eso básicamente consiste eso en atribuir a cada persona aquello que le es debido
Y esto tanto digamos, desde el punto de vista negativo, o sea, hablando de castigos, de penas, de tal, como desde el punto de vista positivo también, ¿no? Alguien que hace cosas buenas, pues se merece cosas buenas y se le deben atribuir cosas buenas, ¿no? Pero claro, aquí surge la primera pregunta, que es cómo decidimos qué le corresponde a cada uno, ¿no? O sea, ¿quién fija, quién pone los criterios, quién pone los límites de lo que es bueno, de lo que es malo? Entonces, para ello yo creo que hay que un poco diferenciar los diferentes pilares o patas sobre las que se apoya la justicia. El primero, yo creo que aquí vamos a estar todos de acuerdo, es la igualdad, ¿no? O sea, tratar a todo el mundo de la misma manera, bajo las mismas normas y sin discriminación por ningún tipo de causa, ¿no? Claro, Aquí, este es el principio de la igualdad ante la ley que yo creo que todos lo hemos escuchado, sí, que parece que no siempre se cumple, ¿no? En nuestro sistema. y que es una cosa curiosa porque realmente que se haya buscado la igualdad ante la ley, yo creo que no es, o Mm. sea, bueno, es una cosa bastante moderna. Sí, sí, Siendo uno de los principios, era que todos los que tengan derechos, antes era que todos los que tengan derechos sean iguales ante la ley. eso es. Era- Ahora es que todo el mundo, por el hecho de existir, tenga los Eso es. mismos derechos y dentro de esos derechos pues está el derecho a la igualdad ante la ley, ¿no? Luego, hablando de derechos, también está pues eso, el respeto a los derechos, ¿no? El garantizar y proteger siempre los derechos fundamentales de todas las personas. Y esto lo que permite es limitar el poder que tienen otras personas sobre nosotros y aparte de otras personas también el propio Estado, ¿no? Que alguien que sea más poderoso que nosotros no pueda someternos o no pueda tener control sobre nosotros, sobre nuestros actos y sobre nuestra voluntad, ¿no? Es lo que busca un poco perseguir esta pata, este pilar de la justicia. Luego tenemos el siguiente, es el de equidad, que puede sonar parecido al de igualdad, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Esto consiste también en adaptar la aplicación de las normas que tenemos todos en común a las circunstancias particulares de cada persona, ¿no? O sea, aquí estamos hablando, por ejemplo, que hay que diferenciar el background, por así decirlo, el pasado de una persona, las condiciones en las que actuó y las condiciones en las que el hecho por el que se le juzga ocurrió, todo este tipo de cosas, ¿no? Pues sobre todo esto que se habla siempre de los agravantes y de los atenuantes en un juicio. Esto es una cosa que, o sea, según se cuenta así directamente, como que parece que choca con lo de la igualdad. Sí. Porque la igualdad parece que dice que todos seamos iguales y aquí con la equidad parece que lo que está diciendo es precisamente que los individuos, Ujú. por sus circunstancias, Que se les aplique de se le aplique diferente de manera. maneras distintas. Entonces yo creo que la manera de verlo es como que la gracia sería que cualquier individuo en las mismas circunstancias se le Ujú. daría el mismo castigo, Totalmente. pero que la equidad lo que hace es un poco más el principio de proporcionalidad. Ujú. Pues no es lo mismo que pues el ejemplo típico de me salgo con un machete a la calle y mato a alguien, Ujú. que me estén apuntando a punta de pistola y solo tenga más remedio que coger un Sí, machete y defenderme. O sea, pues ese tipo de cosas es lo que hacen la equidad. O ujú. sea, ese Y tipo de que, proporcionalidad. claro, que no es lo mismo que una persona que está en pleno dominio de sus facultades mentales cometa un delito a que lo haga alguien que tiene ciertos problemas, ¿no? Mentales o psicológicos. O Sí. sea, estas cosas también hay que tenerlas en cuenta y yo creo que parece que, como dices tú, que es un poco contrario a la igualdad, pero yo creo que en realidad lo que está haciendo es también un poco tener en cuenta que no todas las personas somos iguales, al fin y al cabo. Claro. Que es importante considerarlo a la hora de impartir justicia, ¿no? Sí, pero pues parecen, Mm. parecen pilares como que están uno en otro, pero Contradictorio, que sí. no. Lo que quiero decir es que van de la mano, que Sí, eso es que, no. que uno no quita al otro, o sea, que no son Eso exclusivos, es. por así decirlo. El siguiente pilar que quería comentar era el de reparación, ¿no? O sea, la justicia lo que busca es reparar el daño que una persona ha causado con sus actos, o a una víctima en concreto o a una comunidad en su conjunto, ¿no? Y esto es un poco los cimientos o la base de la justicia restaurativa, ¿no? Que es la que estamos comentando antes. En la introducción hacíamos diferencia entre lo que es el castigo y lo que es reinsertar a las personas en la sociedad, restaurar los daños que se ha hecho. Pues este sería el principio también bastante moderno de reparación. Esto es lo que significa, ¿no? Aquí, bueno, te voy a parar un segundo, Sí, sí. porque lo que he estado leyendo, lo que he encontrado es que hay como varios tipos de justicia, cómo se percibe la justicia, Ujú.
y no para todo el mundo la manera de entender la justicia es la justicia reparativa. La justicia reparativa es esta que intenta que mediante los actos o las penas, ya sean Ujú. monetarias o sean como sean, Sí, de alguna manera a las víctimas de, porque estamos hablando de justicia, al final el que digas compensar lo bueno o lo malo al principio, claro. siempre estamos hablando de compensar lo malo. Ujú. También es porque Sí, la al justicia se final hace es para, sí, sí, porque normalmente en el sistema en el que vivimos, cuando tú haces algo bueno, no se te suele sí, recompensar. se te da A lo una mejor se palmadita te en la pone una espalda. medalla o algo así, pero bueno, no es tampoco. Sí, pues entonces una manera de hacer justicia, de equilibrar la balanza, es que la persona que ha hecho el acto malo, la que es bueno, la culpable, por así decirlo, Ujú. eh, ayuda o devuelva a las víctimas, y eso puede ser de manera monetaria, con apoyo emocional, siendo si es lo que ha hecho es algo contra el Estado, puede ser con ¿cómo se dice? Castigos comunitarios, limpiar un parque o Sí, cosas así, trabajos trabajos comunitarios, comunitarios. sí. Entonces, esa es la justicia reparativa sí, reparativa, ¿no? Ujú. Pero también está la justicia, que es la del ojo por ojo, que es la retributiva, que es, como me gusta verla, es que la reparativa es justicia de balance cero, porque primero te restan y luego te suman, Ujú. y esta retributiva es la de doble negativo, Sí, que es la de que a ti te restan y en compensación a la otra persona también se le resta. claro. Al preso o al que ha cometido el delito, Sí, el infractor también se le resta. claro. Que es el caso también pues, de las ejecuciones, de la cárcel, de la De la cárcel, tortura. un poco como se concebía antes, ¿no? De un sitio donde la gente se la dejaba ahí prácticamente a morir de hambre o a morir a causa de las torturas Sí, bueno, o. o incluso como o sea, quiero decir, ir a la cárcel a día de hoy también es una pérdida de libertad y también Sí, estás por pagando un supuesto. precio que es mucho menor que te torturen, pero Ujú. también estás pagando un precio, o sea, Sí, también sí, 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 estás desde luego. recibiendo algo negativo por tu parte. Ujú. Entonces, bueno, esta justicia yo creo que es la que más se ha llevado porque, bueno, de alguna manera diría que es la menos humanitaria, pero es la más humana, ¿no? Ujú. Si me das una torta, yo te la devuelvo. Claro. Sí, Pues es un poco lo que te pide el cuerpo muchas veces, ¿no? sí, Es parte de la naturaleza humana, como dices tú. sí, Pero es verdad que si lo analizas como lo estabas haciendo tú, o sea, me gusta mucho esto que dices tú de negativo, negativo, o resto a los dos, o primero resto y luego sumo, porque te das cuenta que la justicia está de la venganza, del castigo, desde este punto de vista no tiene mucho sentido, ¿no? Porque al final lo que estás haciendo es restar todo el rato a todo el mundo en la sociedad y yo creo que lo que interesa en una sociedad es sumar siempre. claro. Que esto, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, que es verdad que nosotros nunca hemos estado en una posición de una víctima, sobre todo de delitos graves como puede ser un asesinato, un robo así grave, algo así. Entonces es como sencillo hablar de este tema, pero también hay que estar en la piel de ese tipo de personas, ¿no? Y ver Sí, lo que se siente y claro. tiene que ser Y complicado. por ejemplo, te has puesto el caso del asesinato. Mm, El caso del asesinato no se puede balancear positivamente. O claro, sea, es imposible. si un familiar tuyo ha muerto y no va a volver. Mm, Entonces, bueno, incluso en estos modelos de justicia retributiva, reparativa, perdón, ujú, eh, se, se aplica también castigos. O sea, no es claro. la persona que ha hecho, o sea, la persona que ha hecho el delito intenta ayudar de manera que sea a las víctimas, Ujú, pero al final te tienes que pagar un castigo porque si no, no hay manera de balancear la balanza. O sea, la balanza nunca va a estar claro. balanzada. Aparte, tampoco habría como una razón para no cometer un delito, ¿no? Porque si tú cometes un delito, matas a alguien y lo que tienes que hacer es compensar Claro, a la sociedad de manera positiva, sumando, pero no, a ti no se te quita nada, no tienes ninguna consecuencia directa por hacerlo. Al final es como, bueno, pues voy a seguir matando a gente porque lo único que tengo que hacer es luego compensar pues pagando o tengo que claro, compensar. pero también aquí depende de cómo se pague. O sea, porque compensar positivamente puede querer decir trabajo comunitario. El Claro, trabajo comunitario, a ver, es una manera bonita de decir trabajo forzado, sí. porque te fuerzan a hacer un trabajo para Es verdad que son trabajos que no es picar piedra en una mina, o sea, suelen ser Sí, trabajos que aportan a la sociedad, no es sí, limpiar, claro, claro. o sea, Pero imagínate cosas. que estás los próximos 50 años haciendo 40 horas de trabajo comunitario porque ese es tu castigo. Claro. Pues hombre, tampoco te sale barato No, no, desde luego que no, desde luego que no. Pero por lo menos no pierdes esa libertad, ¿no? Sí. Que es, yo creo que es lo más complicado de llevar cuando estás en la cárcel. Y has mencionado, pues, eso, como que también parte que esto es otra parte de la justicia, Ujú. parte del objetivo es que la sociedad
en la justicia de castigo, que la sociedad tenga un incentivo para no hacerlo. O sea, Sí, también el ángulo que se le da a esta justicia retributiva es la justicia ejemplar. Si una persona hace un delito y tú lo ves y ves que ha sufrido un castigo muy duro, ujú, como podría ser tortura, o podría ser la muerte, sí, tienes un incentivo claro para no hacer el delito, que es no efectivamente. enfrentarte a ese castigo. Pero Ujú, claro, también ese punto de vista, que yo creo que es una cosa que ahora mismo está otra vez en auge, o sea que durante, no sé, los 2010 no era tan común que hubiese gente que pensase así, sí. pero ahora sí que se habla mucho de los violadores, hay que matarles, hay Hay que soltarlos que... en la plaza del pueblo, eso lo he escuchado yo mucho, ¿no? Los tienes que soltar en la plaza del pueblo y que el pueblo sea el que haga Sí, con sí. esa gente lo que quiera. O sea, eso es algo que está bueno, con la corriente que estamos teniendo ahora de Más extremistas, más ¿no? extremistas, Ah, está volviendo a aparecer ese tipo de pensamientos, pero realmente, si lo piensas, es bastante bruto y, bueno, mm. también a mí me parece también un poco arbitrario. En plan, Sí, claro. que una persona, a lo mejor a un violador en concreto, le soltasen a la plaza del pueblo para dar ejemplo, hostia, o sea, quiero decir, a lo mejor el resto de no se lo hacen y solo se lo hacen a este Claro. para que el resto de gente lo vea y tenga miedo. Y gobernar con el miedo es un poco tampoco una No manera... es una manera de gobernar, yo creo, por lo menos eso, que es una manera como de auto otorgarse el poder, pero o sea, el poder no tiene mucho sentido si no te es otorgado, por así decirlo, ¿no? Si no es el Claro, pueblo el que te lo da. es ser soberano, pero no Pero no ser... ser un líder o Eso algo es. así, ¿no? Que eso, No es bueno, gobernar. no sé, cambiando de tema totalmente, en las empresas tengo la sensación de que Es un poco así. ese tipo de perfiles de Mm. líder Y de y jefe, de jefe también se los hay sí, y también se nota la gente que respeta a un líder y se nota la gente que teme a un jefe. sí. Un jefe, o sea, alguien que tiene un líder que se ha colocado como líder él por su mérito y por su forma de trabajar y por su forma de guiar un grupo y gente que Tiene un tiene un puesto, jefe porque le han dicho, oye, tú eres, este es tu jefe y le tienes que hacer caso. sí, Y hay muchas veces, es verdad que la empresa yo creo que va como un poco al revés, ¿no? Primero se pone al jefe y luego el jefe se gana un poco el respeto de sus sí. subordinados, por así decirlo, sí. Eso es lo que se dice, de que el jefe manda y el líder inspira. Eso es. Pues Pues es un también, poco también lo que ocurre, pasa, sí. sí, Pero yo creo que eso tiene que ocurrir o sea, tanto en la empresa como lo que dices tú en, en la, el en gobierno, el sí. gobierno, en la justicia y todo esto. Y me gusta que hayas sacado además que hayas diferenciado entre estos tres tipos, por así decirlo, de justicia, ¿no? La de justicia por castigo, la justicia reparativa, restaurativa y la justicia ejemplarizante, por así decirlo, porque luego vamos a cubrir un poquito de historia también y creo que vamos a pasar por estos tres tipos de justicia, vamos a ver cómo han ido evolucionando, yo creo que va a ser interesante, ¿no? Y voy ya con el último pilar de la justicia, que sería, yo creo que este es el más obvio, el merecimiento, ¿no? Que básicamente que cada persona tenga lo que se merece por sus actos, ¿no? Tanto, si has hecho algo malo, pues mereces un castigo, por así decirlo, y si has hecho algo bueno, pues mereces un premio, un reconocimiento. Entonces, como decíamos antes, aquí estamos hablando todo el rato de castigo, porque es que es verdad que luego en la sociedad es más fácil que te castiguen a que te premien, pero bueno, también esto debería aplicar a premiar y a reconocer y a este tipo De hecho, de... estaba pensando en, ¿hay algún, bueno, o sea, tenemos un modelo, un código de justicia, Mm. ¿hay algún apartado en el que se ofrezca un premio No, por el que salvó a un gato de un árbol a o... ver, sí que hay como condecoraciones, en el ejército eso pasa mucho, por ejemplo, Sí, pero y claro, luego no puede también ser un hay, civil, tiene que ser sí, un... pero hay condecoraciones civiles también, hay Sí. premios civiles, por ejemplo, en Reino Unido te nombran Lord, creo que es, ¿no? Y te hace lo del rey, ahora te hace lo de la espada y tal. Ujú. Y eso es muchas veces, pues, yo que sé, pasa esto, pues es como un poco más arbitrario, ¿no? Es un poco el gobierno de turno, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid pasa mucho que se premia, dependiendo del gobierno que esté, se premia a toreros, o se premia a escritores, o se premia a deportistas, o Sí, dependiendo un poco de lo que se quiera defender, ¿no? Pero es lo que digo, que al final, como es una cosa que no le damos tanta importancia en la sociedad, pues se deja más en manos de los políticos, más que los jueces, ¿no? O sea, claro, claro. no es lo suficientemente importante como para darle tanto peso como a la justicia, ¿no? Y también lo que me refería es que también lo hablaremos, pero para la justicia tenemos un código que Mm, es, intenta ser objetivo sí. y para los premios, por así decirlo, no hay nada No, que... hay un jurado a veces que decide unas bases y tal, pero no es lo mismo que. O sea, no hay como un código civil para premiar en vez de para un código penal. Sí, es verdad, es verdad. Tienes toda la razón.
Y nada, si queréis empezamos ya con un poquito de historia, ¿no? De la justicia, porque esto, bueno, ya lo hemos dicho, pero actualmente pensamos, me parece un castigo eso. Pensamos en la justicia y en impartir justicia como cárcel, ¿no? Como cárcel, como multas, como este tipo de castigos que tenemos como muy plantados en la sociedad y que los damos por hecho. Pero la verdad es que esto es algo que es muy, muy reciente. O sea, sobre todo el tema de la cárcel es algo que es súper actual, que tiene un par de siglos como mucho, ¿no? Y bueno, de toda la vida se han utilizado métodos muy diferentes para impartir justicia, para castigar y para compensar a la sociedad y todo esto que estamos hablando, ¿no? Antes de ni siquiera de que existieran los estados, ya había una manera de hacer justicia, ¿no? Que es, básicamente, como no había estado, no había un órgano, un ente que impartiera justicia, por lo tanto, la justicia se impartía por medio de la venganza. La justicia es más fuerte. Esto es. O sea, tú me robas una cabra, pues yo le pego una paliza a tu hijo, pues yo mato a tu no sé qué, y bueno, pues este tipo. La ley de la calle. Y al final, eso es, la ley de la calle. Eso es, tal cual. Entonces, claro, esto yo creo que cualquier persona puede entender que esto puede derivar perfectamente en una espiral de violencia desproporcionada, o sea, cada venganza es más fuerte que la anterior, entonces esto puede terminar llevando a masacres de comunidades enteras simplemente por el hecho de que al principio alguien le robó una bolsa de oro a otra persona, ¿no? Entonces, claro, Yo, pensando en estas sociedades antiguas, claro, porque son las sociedades antes de que se hiciera la sociedad, claro, me gusta pensar en cómo actuarían comparándolo con un grupo de niños de la guardería o del colegio. sí. De pensar, imagínate que en un colegio no hubiese profesores, no hubiese nadie que los controlase. ¿Qué ¿Cómo harían? actuarían? Pues así es como me imagino yo, siendo adultos, claro, menos, a lo mejor menos irresponsables, Sí. pero Pero todo más violento. eso es, tú me robas un lápiz, pues yo te robo el estuche entero, pues yo te quito la silla, pues yo te parto la cara. O sea, Claro, ese tipo de interacciones es la que dices tú, que es una espiral de claro. violencia en el que ninguno quiere que salir perdiendo, todos quieren hacer un poco más que lo que ha hecho el otro para salir Para ganando quedar por encima. y al final, pues, Claro. Y aquí hay también un componente muy visceral del ser humano, ¿no? De la sed de venganza, que al final eso es algo que tenemos que tener en cuenta que está dentro de nosotros, de nuestra naturaleza, y que yo creo que precisamente por eso existen estos castigos en la justicia de la sociedad, porque al final necesitas ver que a la otra persona que te ha hecho un daño, que te ha generado un perjuicio, recibe un castigo, pues básicamente por esto, porque es algo que tenemos dentro y que no lo podemos sí. evitar. Pero bueno, teniendo en cuenta que, claro, la gente, o sea, hacía esto, pero se daba cuenta de que era insostenible, que iba a llegar un momento que la humanidad se iba a exterminar a sí misma por haberle pisado Los por la fregados. calle, claro, claro, por haberle pisado los fregados a alguien en una casa. Entonces, pues se dieron cuenta de que hacía falta establecer unas normas mínimas de convivencia y una serie de consecuencias que pueden ocurrir si tú te saltas este tipo de estas normas que se establecieron, ¿no? Entonces aparecen los primeros códigos o los primeros códigos penales o civiles, o como es que tampoco se puede llamar así, pero bueno, para hacer un poco una analogía a lo actual, ¿no? Y esto ocurre en la época de Mesopotamia, ¿no? Estamos hablando de a lo mejor siglo XVIII antes de Cristo o algo así. Aquí, bueno, pues aparecen ya los primeros estados con sus propios códigos de justicia. Y el primero, quizás más conocido, es el código de Hammurabi, que trata de esto, del 1750 a.C., más o menos, aproximadamente. Qué locura. Y esto lo que hizo fue unificar un poco el sistema legal de Mesopotamia bajo el principio de lo que se llamaba la ley de Talión, que a lo mejor te suena, ¿no? Que es esto que estamos hablando antes del ojo por ojo y el diente por diente, ¿no? Era la justicia más, pues más, por así decirlo, más vengativa, ¿no? O sea, tú haces esto, pues te va a ocurrir lo mismo que has hecho tú, ¿no? Tú has matado al hijo de este, pues ahora vamos a matar a tu hijo, ¿no? O sea, es un poco el concepto del ojo por ojo y diente por diente. Tenía un origen divino, como todas las cosas que ocurrían, ¿no? Para un poco el argumento, para darle un poco de peso Para o imponerlo, validez, sí. decir que provenía de los dioses y pues con eso ya antes pues servía. Bueno, Em, antes, y ahora en muchos casos también, ¿no? sí. Sigue pasando. Y aquí una cosa que me parece muy curiosa es que había diferencia de clases, pero yo creo que no es la diferencia que todo el mundo espera, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, si tú eras de una clase inferior, por así decirlo, pues eres una persona pobre que vivía en la calle, que no sé qué, las consecuencias por tus actos eran menores
que si tú eras una persona acomodada o que venía de una familia de bien y todo este tipo de cosas, ¿no? Porque se entendía que a lo mejor tú no habías tenido acceso a tantos recursos, a tantas a educación o este tipo de cosas, entonces pues era comprensible que pudieras cometer más delitos o más actos Claro, incorrectos. aquí sería el principio de equidad que estaríamos hablando. Justamente, eso es. Entonces es como aplicado al milímetro, ¿no? Pero también ocurrió una cosa respecto a cuando una persona de una clase baja era objeto de un perjuicio, ¿no? Que es que pues, por ejemplo, las indemnizaciones, vamos a llamarlo así, que se le pagaban eran menores que si el objeto del perjuicio era alguien de una clase social superior. Aquí también se aplicaba este tema de la diferencia de clases, ¿no? También había presunción de inocencia, que a mí es algo que me sorprende para la época, y regulaba todo tipo de cuestiones, ¿no? O sea, había derecho penal, derecho de familia, derecho comercial, o sea, regulaba prácticamente todos los apartados de la sociedad. Y O aquí, sea, que era algo bastante completo. no sé si lo sabes, ¿quién dictaminaba la ley? O sea, ¿era el emperador el Yo que imagino que sería el líder, sí, o sea, no había separación de no poderes aquí. delegaba a Yo nadie? creo que no. O a Vale, lo mejor delegaba, pero no estaba separado de. O vale. sea, no es como aquí que están los jueces que teóricamente están separados del gobierno y de no los tres poderes y todo esto que siempre se habla. Bueno, entonces esto va pasando el tiempo, va evolucionando y aparece evoluciona hasta llegar a la antigua Grecia, ¿no? En la que la justicia se convierte en una cuestión pública, en un asunto público, ¿no? Aquí la justicia deja de ser un castigo, se pierde un poco la concepción esta del ojo por ojo y el diente por diente, y pasa a ser un mecanismo que garantiza el funcionamiento de las ciudades, de las polis, ¿no? Esto yo creo que se hacía mediante lo que estamos hablando antes del miedo, ¿no? Pues te pongo un castigo que es grave, que es quizá incluso excesivo, entonces de esa manera la gente se contiene de hacer actos incorrectos, por así decirlo, de cometer delitos, y pues la ciudad y la sociedad funcionan correctamente, ¿no? Porque si no hay nadie que haga cosas malas, pues la cosa va bien, ¿no? Esa es un poco la filosofía, digamos. ¿De qué castigos estamos hablando? ¿Mm? ¿De qué castigos estamos hablando? Estamos hablando o sea, había multas, había pérdidas de derechos, había destierros, también había confiscaciones e incluso penas de muerte, por supuesto. Esto, bueno, siguen existiendo en muchos países avanzados ya, o sea, que en aquella época pues estaban a la orden del día, por supuesto. Y aquí la peculiaridad del sistema griego o el retroceso respecto al anterior es que no era un sistema unificado. O sea, cada polis en la antigua Grecia, cada ciudad tenía su propio código. Entonces, dependiendo del delito que cometieras o de dónde lo cometieras, pues podías tener una pena u otra, ¿no? Podías ir sorteando Eso es. las penas, en plan, si voy a matar a alguien, Voy allí y lo mato. Claro. Vente un segundo, acompáñame a esta polis tal. Y luego voy a otro sitio y le robo. Claro. Y te vas incluso librando, ¿no? de las cosas que vas haciendo. Efectivamente. Entonces, claro, se dan cuenta, yo creo que se van dando cuenta de esta problemática que tú comentas. Y ya en el Imperio Romano, en la antigua Roma, un poco la filosofía de este sistema de justicia se mantiene, pero se unifica para todo el imperio, ¿no? Entonces, pues aquí estamos hablando de que quizá la justicia se institucionaliza mucho más. Y aquí pues las penas más o menos se mantienen, ¿no? Sigue habiendo multas, sigue habiendo confiscaciones, destierros, se incluyen los trabajos forzados e incluso la esclavitud, se condenaba a la esclavitud. También se condenaba a minas, es decir, mandar a los presos a las minas, que es un poco, está relacionado con lo anterior, ¿no? Con la esclavitud y con los trabajos forzados. Y, por supuesto, ejecuciones, eso que no falte. Es curioso, bueno, que también lo entiendo, pero que haya cosas que hayan sido torturas históricamente, como trabajar en minas, Ujú. que ahora se hayan convertido En una profesión. en una profesión Y además es una profesión además, que se hace bastante. O sea, y mal pagada, o sea, que sigue siendo mal pagada. sí, peligrosa, Pero, sí, precaria, sí, totalmente, Que, totalmente. que podía pensar, bueno, ya que ha sido una tortura, Ujú. pero hay que hacerlo, pues que se pague bien. Pues no, Claro, pero no, sigue igual de mal. totalmente. Bueno, aquí, si os fijáis, todavía no habíamos mencionado las cárceles hasta ahora. Aquí es donde empiezan a aparecer las cárceles, pero aparecen como un sitio donde retener o recluir a las personas, a los criminales, a los presuntos criminales, por así decirlo, antes de ser juzgados o de ser penados, ¿no?
Claro, se parece más a calabozo, Es más un calabozo, sí, como. Sí. un centro de retención. Como en el lejano oeste, ¿no? Que el sheriff metía en las cartelillas esas a los presos hasta que los colgaban. Pues era algo similar, ¿no? Sí. Y aquí los juicios comienzan a parecerse más a un espectáculo público, ¿no? Donde aquí se usaba mucho la retórica y las emociones, se apelaba mucho a la emoción de los jueces, de los jueces, porque eran juicios jueces populares, por así decirlo, era gente de la calle, y se apelaba mucho a las emociones para convencer al jurado. No sé si me explico más o menos, ¿no? Sí, sí, A dar pena, básicamente, para que bueno, te perdonaran. Era lo que se hacía. sí, que era un espectáculo. Sí, eso es. Eso es. Luego llega ya la Edad Media, ¿no? Famosa por que está este halo de oscuridad, de dolor, de sufrimiento que tiene la Edad Media. De brutalismo. Y, sí, y aquí en este tema no se queda atrás, la verdad, ¿no? Aquí el castigo comienza a tomar tintes de espectáculo. O sea, ya no el juicio, sino el propio castigo, la propia pena, ¿no? Aquí con la fragmentación del Imperio Romano y la expansión del cristianismo, también la justicia toma tintes religiosos. Casi toda justicia tiene que ver con crímenes religiosos, o los crímenes que no son religiosos se juzgan a partir de la religión muchas veces, o tomando la religión como una de las fuentes principales, ¿no? de justicia. Y aquí, como digo, no solo se busca castigar al culpable, sino que la gente se entere de que le están castigando, ¿no? O sea, se hacían ejecuciones públicas, torturas públicas, se quemaba a la gente en las plazas de los pueblos, este tipo de cosas. Y la gente iba a verlo como se va ahora a un partido de fútbol o de baloncesto. O sea, a verlo, animar, a tirar piedras y a lo que haga falta. Pero lo típico que. Es que yo me imagino como que alguien lo propuso una vez Sí, y vio que funcionaba y que la gente iba en dijo, más allí. hay que repetirlo y duplicarlo. O sea, Totalmente, efectivamente. Pues era algo así. Entonces la gente es verdad que iba ahí y digamos que yo creo que era un poco como desahogarse, ¿no? Después de toda la mierda que tenía que ser la vida en aquella época, pues ibas ahí, veías a un tío que lo estaban quemando vivo y decías, oye, pues no estoy tan mal. Y aparte te daba miedo porque tú dices, joder, esto, si yo hago lo que ha hecho este tío, me va a pasar lo mismo, entonces voy a cortarme un pero poco. yo aquí también pienso que en este punto de la historia, Ujú, la gente, bueno, mi sensación es que la gente quizás no sentía tanto miedo de ser esa persona ujú. porque, o la gente normal. Porque yo tengo la sensación de que para disfrutar ese tipo de cosas tienes que deshumanizar mucho Al criminal. al criminal. Mm. Decir, vale, este es un asesino, es un psicópata, está loco, bla, bla, bla. O sea, no le considero Entonces, ni siquiera es como un uno igual a perro, mí, sí. claro. Entonces, no es uno igual a mí, entonces puedo disfrutarlo. Ujú. Que es lo que también se ha hecho, o sea, ese tipo de deshumanización se ha hecho lo hicieron los nazis y se hace, bueno, históricamente se ha Seguro que hecho se un sigue millón. haciendo en muchos países del mundo. Bueno, sí, con los palestinos se hace en Israel, o sea, Mm. que ese tipo de cosas de que no puedes disfrutar o no puedes hacer esas barbaridades si no tienes un ideario que te dice que esas personas son Completamente. menos que tú. Sí. Entonces yo creo que esta gente de la Edad Media, la ejemplificación de decir, vale, cuidado que este podría ser yo. Como que no se dan por aludidos cuando lo Claro, ven, ¿no? sí, como que a lo mejor no les calaba tanto Mm. a la gente media. A lo mejor a uno que era un lado del suelo, pues sí que decía, vale, Tengo que tener cuidado porque me puede pasar porque esto. este era mi colega, ¿sabes? Sí, sí. Sí. O sea, yo creo que en cierta manera, si tú hacías eso de manera pública, era para que la gente se diera cuenta de lo que ocurría así. Pero es verdad que lo que dices tú, que una persona que no hacía nada, que se dedicaba a vender pan o lo que fuera, y que veía eso, pues iba ahí y no consideraba que esa persona que estaban quemando, que estaban torturando, fuera ni siquiera de su misma especie, ¿no? Podríamos decir Sí, incluso, es sí. lo que comentas, ¿no? Pero bueno, luego llega la ilustración, ¿no? Y con la ilustración llega un poco el concepto de castigo más moderno, digamos, ¿no? A partir del siglo XVIII, pues se critica mucho la crueldad de las penas, no solo de las penas en sí, sino de cómo se ejecutaban. Y también se critica bastante la arbitrariedad de las penas, ¿no? Porque no había como un concepto de justicia en el que si tú haces esto te ocurre esto, si tú haces, o sea, era como bastante arbitrario, ¿no? O sea, una persona que robaba, dos personas que robaban, a lo mejor a uno lo decapitaban, bueno, no lo decapitaban porque ahí no existían La guillotina. las guillotinas, eso es. Pero a uno lo quemaban vivo y a otro lo apedreaban, ponte, ¿no? Entonces, como que no había mucha igualdad, se podría Sí. decir. Entonces aquí en la ilustración se empieza a defender el castigo como poco como prevención, más que una especie de venganza o de espectáculo, o sea, como que toma otro tinte, ¿no? Aquí se ve el castigo como
hay una persona que está fuera de la sociedad, pues lo que hacemos es apartarle de la sociedad. ¿Cómo lo hacemos? O lo encerramos en una cárcel o directamente lo matamos. Y es verdad que aquí em, se empieza a buscar un poquito más la proporcionalidad, se empieza a buscar un poco más que las muertes, las condenas a muerte sean humanas. Y de aquí aparece la guillotina. De hecho, la guillotina es como el primer castigo en la historia, que es igual para el rey más poderoso del mundo que para la persona más pobre que haya existido nunca. Era lo mismo y era como la manera más humana de matar a alguien o Sí, de ejecutarlo. sí. Yo aquí, o sea, lo que has comentado de apartar a la gente de la sociedad, como del castigo sea de manera apartar a la sociedad, Ujú. me ha recordado a lo que hablamos en la primera temporada del determinismo, Sí, que es esta idea de que todo lo que hacemos no podemos evitar hacerlo, que está preestablecido. está preestablecido. No es tu destino, sino es que no, es lo que hay en el universo y no puedes evitarlo. Ujú, Entonces, me recuerda a eso en el sentido de que como esta gente está enferma, por así decirlo, porque tiene ujú, una enfermedad universal, por así decirlo, que le ha llegado, tenemos que separarlas hasta que se curen de esa enfermedad para luego intentar meterla de nuevo a la sociedad. ujú. Entonces, yo creo que todo esto viene en la ilustración me da la sensación de que la gente vuelve a humanizarse un poco y pensar que toda esta gente que estaba hacinada en cárcel, porque ahí ya había, no cárceles, pero había centros de reclusión Sí, eso es. en la que había, a lo mejor había pues eso, 100 presos en 10 metros cuadrados, porque claro, como era en Bazofia, pues había que tenerles ahí hacinados, Ujú. ahora les tenían trabajando forzosamente, Sí. y cosas del estilo, pues se dieron cuenta en ese momento de decir, vale, esta gente en algún momento tiene que volver a la sociedad. Ujú. ¿Y cómo va a volver a la sociedad? No matemos, vale, pero ¿cómo van a volver a la sociedad una persona que ha vivido 2 años así por robar 1 kilo de arroz Claro. cuando pues eso, han pasado 2 años de tortura continua? Entonces tenemos que repensar qué castigos damos y cómo los damos Ujú. para hacer una estructura social más sana. Eso es. Y aquí es donde llegó, yo creo que es la época de la verdadera evolución de la justicia. Bueno, Del ser humano, podríamos decir, ¿no? O sí, sea, de como el paso adelante definitivo para poner al humano en el centro de la vida y de la sociedad, ¿no? Porque antes, hasta ese momento probablemente era Dios el centro sí. y los humanos están como orbitando alrededor, por así decirlo. También probablemente en esta época la ilustración se separa también un poco de Dios. O sea, la Sí, sociedad, eso digo, o sea, sí. los ilustres, Los ilustrados, ilustrados, muchos de ellos no eran muy religiosos, digamos, claro. y empieza también a separar este concepto de justicia Ujú. del castigo divino, de Dios y Sí, hay un movimiento más humanista, más ¿no? humanista, De sí. poner al ser humano en el centro del mundo. Entonces, si tuviésemos que hablar de revoluciones de justicia, la verdad es que la primera sería la justicia romana, porque ese Probablemente. es el origen de la justicia y el de tener un código único para todo el Sí, como territorio. institucionalizado y que sea una cuestión de Estado o una cuestión imperial en aquel momento de la justicia. Y la segunda revolución sería esta, que sería la revolución humanista de la justicia, Ujú. quizás. Lo que he leído y es curioso también es que las cárceles, la manera en que se originan es pues estos centros de hacinamiento, Sí. lo que hacen es, pues ya los tenemos, vamos a cambiarlos un poco y limpiar la cara y hacer que sea un sitio donde vivan presos. Ujú. Y bueno, pues las primeras cárceles son prácticamente campos de concentración reformados a, Sí, a lugares un poco de rehabilitación, podríamos sí, decir, ¿no? de estancia, aunque sea Eso es. no muy buena, pero de estancia. Sí, o sea, esto ocurre a partir del siglo XIX, ¿no? Que empieza pues a concebirse la prisión como una pena propiamente dicha, ¿no? Porque como dices tú antes era un sitio de reclusión donde mantenías a los presos hasta que o los ejecutabas o los mandabas o los desterrabas o lo que fuera, ¿no? Y ahora se convierte en un sitio donde ya se paga la pena, ¿no? Por así decirlo. Esto, claro, se dan cuenta de que tiene muchas ventajas, ¿no? O sea, lo primero es que evitas mutilaciones y ejecuciones, que como digo, en aquel momento, pues estabas buscando una manera un poco más humana de castigar a los criminales y a los delincuentes, y se encuentra en la cárcel esta manera de hacerlo, ¿no? Luego esto te permite también graduar un poco la pena, ¿no? Porque si tú ejecutas a alguien, lo ejecutas y punto. O sea, no hay manera de devolverlo a la vida si se porta bien, ¿no? Ujú. En este caso aquí te permite establecer una manera
de graduar la pena, de acortarla en caso de buen comportamiento. Esto también te ayuda, es como darle una motivación a un preso para que se comporte bien, para que se reforme, ¿no? Porque va a salir lo antes posible de la cárcel si hace bien las cosas. También, obviamente, mantiene controlado al delincuente porque lo tienes en un sitio encerrado. Y, y como decía, pues eso permite un poco corregir el comportamiento y reinsertarlos a la sociedad y que no sean causas perdidas, ¿no? Que al final eso para una sociedad pues siempre es un lastre, ya sea un delincuente o no lo sea, tener a gente recluida que no aporta a la sociedad, que no colabora, que no Justo. ayuda, es algo que a todas luces es siempre malo. Sí. Ujú. Y ese sería un poco ya como el final y hasta un poco el día de hoy. No es verdad que los códigos penales y civiles han ido evolucionando, han ido mejorando, han ido incluyendo nuevos derechos, pero, Sí, pero, cada vez intentando ser más objetivos, cada vez intentando ser más permisivos incluso. totalmente. Bueno, no sé si permisivos es la palabra, pero más justos. Sí, como intentando cumplir más los pilares que decíamos al principio, ¿no? De la justicia moderna. Claro, porque bueno, estos pilares ya lo hablaremos, pero muchos de ellos seguramente sean inalcanzables Sí, son utópicos. en base en que la justicia la dan los jueces y los jueces son humanos. Ujú. Sí, entonces los jueces tienen emociones, tienen pensamientos, tienen... Entonces Y hay tampoco muchas lo veces... puedes sustituir por una máquina porque eso implica otra serie de problemas éticos y morales y Sí, justo. entonces, Entonces, bueno, bueno, es yo complicado. creo que para terminar esta parte de la historia, o bueno, no tanto de historia, pero Ujú. para llegar a la actualidad, Sí. podemos hablar de cómo funciona el modelo judicial o penal Ujú. actual, al menos en España, que es el que Sí. nos importa. Ujú. Entonces, si quieres dar alguna pincelada, Sí, no, a ver, lo primero, obviamente aquí en España, lo primero que tiene bueno, en el resto del mundo, lo primero que tiene que ocurrir para que el sistema judicial empiece a funcionar es que haya un delito, ¿no? Que alguien cometa un delito, que alguien genere un perjuicio a otra persona, que alguien robe, que lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de hecho incorrecto, ¿no? Y también tiene que haber alguien que lo denuncie. Esto también es importante, ¿no? Porque si tú cometes un delito pero nadie te denuncia, en principio no te sales por la tuya, podríamos decir, ¿no? claro, Porque si nadie te denuncia, yo lo que entiendo es que no estás, en teoría, es que no estás generando un perjuicio ni a una comunidad, ni a un individuo, ni nada. Que luego, bueno, cada caso es un mundo y claro, hay... claro. O sea, y por esto yo creo que también en parte se ha instalado o se ha hecho la policía judicial Mm, que te puede denunciar eso como es. el Estado te puede denunciar. Eso es el Porque policía, la figura de la policía, del fiscal también, un fiscal también puede denunciarte, puede... porque a veces hay delitos que no perjudican a un individuo, Ujú, sino a un colectivo o perjudican a un individuo. Por ejemplo, matar a una persona sin familia, ujú. pues a lo mejor no hay nadie que la busque, que la solicite. Sí, Entonces, por eso también hay estos organismos sí. que aseguran que cada delito debería tener su pena, vamos. De hecho, yo creo que cuando un policía, por ejemplo, está yendo a una velocidad demasiado alta por una carretera y la policía te para, lo que está haciendo es denunciarte. Justo. O cuando te llega una carta de que te ha pillado un radar por la carretera y te han puesto una multa, lo que está haciendo es denunciarte, tú puedes apelar, tienes todos tus derechos, todo este tipo de cosas, ¿no? O Claro, sea, al final es una denuncia. si no eres la figura, tú podrías ser así, que mientras no matas a nadie, Claro. Lo que pues pasa es que luego a lo mejor, claro, alguien te pilla por la carretera yendo a 200 por hora y a lo mejor te puede denunciar. No te denuncia la policía, pero te denuncia esa persona, ¿no? Dice, el coche con esta matrícula tal iba a esta velocidad. Y en vez de ser la policía, pues es un individuo, ¿no? Pero sí, o sea, la policía normalmente yo creo que es la que suele denunciar, ¿no? mm, Sobre todo en este tipo de sí, delitos sobre todo en menores. velocidad, sí, seguro. Eso es. Luego, por supuesto, cuando ya hay una denuncia se abre una investigación, ¿no? Y en esta investigación se busca responder sobre todo si se ha cometido realmente un delito, eso es lo primero. O sea, lo primero que se hace es decir, vale, aquí hay delito o no hay delito. Luego, ¿quién lo ha cometido? Y luego se buscan también pruebas, obviamente. Claro, el hecho de que haya habido un delito, bueno, eso supongo que es una parte rápida Sí. vale, esto que ha pasado es un delito, de verdad. Ujú. Y luego el quién y el cómo y el por qué Sí, es lo que se intenta discriminar en lo que sería el proceso de juicio, eso de es. investigación. Se buscan pruebas, por esto de que hemos dicho también muchas veces que la presunción de inocencia se basa en que es más fácil solo se puede demostrar que tú has hecho algo, Sí. no se puede demostrar con pruebas que tú no has hecho algo Ujú. o es más raro que tú puedas demostrar que no has hecho algo. Totalmente. Además, es importante decir que esta búsqueda de las pruebas no es intentando inculpar a alguien, es simplemente buscar o intentar averiguar cuáles han sido los hechos. O sea, lo que se busca cuando intentas encontrar pruebas, cuando recabas pruebas, es averiguar qué hechos se han cometido, ¿no? No Claro, quién los ha cometido, que luego, obviamente, viene una cosa te trae, sí. te lleva a la otra, ¿no? O sea, en el caso de una denuncia, eh,
claro, el juez tiene que ver qué ha pasado. Ujú. Pero claro, el qué ha pasado es en relación de si esa persona es culpable de los Claro. hechos. Entonces, muchas veces, como dices tú, una cosa es Sí, equivalente a la pero otra. es lo que digo, que no es como que no es el papel de una investigación el buscar al culpable, sino buscar cuáles son los hechos. Ujú. Y obviamente luego cuando una vez los hechos salen a la luz, automáticamente casi siempre puedes asociar al infractor, por así decirlo, ¿no? Al que ha cometido el Una, perjuicio, los hechos. una pregunta tonta que se me acaba de ocurrir. Ujú. ¿A ti te gustaría ser jurado popular? Popular no, en absoluto. O sea, me parece demasiada responsabilidad. O sea, estás probablemente, porque estos juicios además se dan cuando hay riesgo de que el delincuente o el juzgado, el presunto delincuente, vaya a la cárcel. Entonces estás como, o sea, bajo mi punto de vista, estás poniendo en los hombros de gente que no tiene por qué saber de derecho Sí, claro. si una persona va a la cárcel o no va a la cárcel. Pero en este caso es más bien, o sea, lo que yo entiendo es que el jurado Mm. más bien delibera si le convence que o sea, las pruebas de que sea culpable o no sea culpable. Ujú. Y luego es el juez el que da el veredicto, ¿no? Puede ser. O sea, tú Sí. como jurado no dices 8 años. Tú dices, Claro, tú esta dices si es persona lo ha culpable o no es hecho. culpable y luego es el juez el que aplica la condena en función Eso es. de si es culpable o no es culpable. Por supuesto, pero hay estadísticas que dicen que más del 90% de los juicios que se celebran por jurado popular acaban en condena, en que se declara al acusado se le declara culpable. Y me parece significativo esto. Pero también no hay como otra estadística, no me acuerdo, pero otra estadística que dice que no sé qué punto por ciento, también como el 70%, 80% de los casos de jurado popular acababan en acierto. O sea, No lo sé, eso no lo sé, pero o sea, me parece como muy llamativo que el 90 y pico por ciento de los... Eso puede ser que lo que digas tú también sea verdad, pero el hecho de que haya un 70, un 80% de juicios claro, que que algunos seguro que implica sí. que hay un 20 o un 30% que, Sí, sí. que se falla. Se falla en el sentido de que te equivocas. A ver, es como una cosa que digo, joder, qué guay ser jurado una vez, pero claro que es responsabilidad. Pero también pienso, coño, o sea, mejor yo que otro. Ya, bueno, claro. Claro, sí. Pero yo lo que digo ahí es si tú consideras que eres bueno, que vales para eso, pues estudia, Sí, de estudia hecho. Derecho y métete a juez, Sí, que sí. es lo complicado. Pero bueno, sí, o sea, cada uno. O sea, también es verdad que hay como un proceso demasiado largo, o sea, son Ya, sí, sí. varios días, creo que no puedes que no puedes comunicarte con el exterior, estás como un poco aislado durante todo el proceso ese del juicio. Entonces me da también como mucha pereza, ¿no? Sí, eso sí que da pereza. Es como para hacerlo yo que lo haga otro, ¿no? Esto es justo al revés. Pero sí, o sea, entiendo que haya gente que también le gustaría tener esa experiencia. Pero yo creo que en España no es muy normal que te llamen para un jurado. No lo sé, la Pero verdad. yo no conozco a nadie. Yo sí he escuchado testimonios de gente, o sea, no los conozco personalmente, pero sí gente que ha contado que le ha tocado y que es un proceso bastante... Igual que lo del el ser mesa de unas elecciones, Eso es que horrible, eso sí que me ha sí, tocado. no, eso sí que lo he escuchado con mucha gente, Sí. pero esto de salir de jurado yo creo que es algo bastante Mm. menos común. Sí, porque además el jurado popular no es como tres personas, como pasa con lo de las mesas electorales. O sea, los jurados populares yo creo que son más... No sé si Claro, serán a lo mejor 10 personas o... son más grandes, pero bueno, Ocurre menos a menudo. claro, en una mesa tú tienes que ser uno por cada 100 personas que votan, a lo mejor. Mm. Bueno, al menos aquí No, o sea, de entiendo la que zona, sí. claro, depende de la zona, sí. Pero claro, cuanto más gente vota, más mesas hay, más, Ujú. y yo creo que proporcionalmente hay muchos menos jurados por persona en España Puede que, ser. que mesas electorales. Aparte que eso no sé si es algo a nivel nacional, o sea, no sé si a ti te pueden llamar para ir a un jurado popular a Barcelona, A ¿sabes? Canarias, A las Canarias. Hombre, si te pagan el viaje por de puta madre, ¿no? me imagino que no, me imagino que será a nivel A nivel, comunidad como sí, mucho, sí. probablemente sí. Sí. Bueno, después de lo que decíamos de la investigación, ya viene el juicio, ¿no? Que es lo que estamos hablando, ¿no? Aquí la carga de la prueba, como bien decías antes, corresponde a la acusación, ¿no? Es la acusación la que tiene que probar que los hechos se han cometido y que el acusado es el responsable de dichos hechos. Ujú. Y esto se debe demostrar más allá de toda duda razonable, ¿no? Que esto es importantísimo porque a veces que esto, yo creo, bajo mi punto de vista, esto no se respeta. No, O sea, hay como muchas veces que hay dudas, que hay cosas que quedan un poco en entredicho, que no están claras, pero aún así se condena. Y esto es importante, esto, de esto tiene hecho, que ser así. si no recuerdo mal, en el fallo de la acusación al fiscal general que fue hace 5 meses, 6 meses, Yo creo que a lo mejor un poco más, pero sí, el caso este que sí, inhabilitaron a Álvaro Ortiz, creo que se llama, ¿no? eh,
si no recuerdo mal, en el propio fallo había una frase del estilo de las pruebas son suficientes como para una duda razonable o algo así. Claro, sí. Y es como, no, pero es que No funciona así. así no funciona el juicio. Totalmente. Tiene que quedar claro, meridiano, Claro, que la persona los hechos que se han cometido son lo primero y después que la persona, el acusado, es el responsable de dichos hechos. claro. Los hechos en este caso los hechos están claros que se habían cometido, Se había producido la filtración y todo eso. pero de quién era la responsabilidad era como, pues eso. Y había como muchos testimonios que decían que no había sido él, muchos periodistas que decían que no había sido Claro, él. es como, en un 70% de los casos ha sido él. Claro, es Y es como eso no no, funciona así. no vale eso. Pero bueno, yo que sé, esto también es verdad que era un caso muy político. Sí, sí, sí. Y luego yo creo que esto lo vamos a hablar, pero esta separación entre los poderes del Estado y todo eso, yo creo que no se da tanto como, No, y yo también creo como que, debería. o sea, aparte de eso, de que sea político, yo creo que esto también es un caso ejemplar. Sí, O sea, ese castigo se ha hecho también para que todo el mundo que pase por un puesto similar se le que no haga se le con mucho ocurre. ojo porque hay que tener cuidado. Ujú. Totalmente, ¿no? Y aquí también en el juicio lo que se debe tener en cuenta es que son todos los derechos del acusado, ¿no? O sea, tiene derecho a la presunción de inocencia, como decíamos, a guardar silencio, a no declarar en su contra, un abogado, un montón de cosas. Conocer la acusación, también importante. Ujú. También tiene derecho a proponer pruebas, porque el hecho de que tú tengas que demostrar que el acusado es el culpable no significa que el acusado no pueda defenderse. También puede aportar pruebas para demostrar, si es posible, que él no es el culpable. A mí me gustaría ver, por ejemplo, esto sí que es una cosa que, porque tienes el derecho a aportar pruebas, pero no es un deber, es un derecho. Es un derecho. ¿Qué pasaría en un juicio simulado? Ujú. O en hacer estadística, en 1000 juicios simulados Sí. en los que el acusado se niega a dar pruebas Ujú. y la acusación da pruebas insuficientes. Yo creo que solo por esa dinámica, seguramente muchos juicios Acaban en condena. acaban en condena porque, Puede ser, no sé, obviamente no tengo el dato, no claro, tengo la estadística. pero como que es raro que un acusado se niegue a dar pruebas. Es Ujú. como que siempre es como es como un vaivén. Sí. Tú dices esto, yo devuelvo con esto. Tú dices esto, yo devuelvo con esto. Contraargumento, refuto las pruebas, Sí. sí, totalmente. Y me Y gustaría, un acusado que esté callado sin más y ya está en el banquillo y sí, que diga, no lo he hecho, no tengo nada que. no tengo nada que declarar, Ya que está. demuestre el otro que he sido yo. Claro. En cuanto haya una mínima tal, pues va a dar la sensación como que Sí, es como sí, sospechoso. puede ser, puede ser. A lo mejor un juez que está mucho más preparado no cae en esa trampa, ¿no? Igual un jurado popular sí Sí que que lo haría, ocurriría. sí, sí. Sí. Y bueno, y una vez que ya termina el juicio, ¿no? Viene la sentencia, que básicamente en nuestro código o en nuestra justicia se establece como para cada delito un abanico de años y en función de lo que hablamos antes, de las condiciones en las que se ha cometido el delito, de la gravedad de los hechos, de, yo que sé, el parentesco, por ejemplo, con el que tú tengas con la víctima, Sí, los o agravantes y los agravantes y los atenuantes. los atenuantes. Pues vas más hacia el lado superior del abanico, hacia el lado inferior, ¿no? Eso sería un poco la sentencia. Claro, aquí, bueno, no sé si tienes algo más que decir o si no. No, iba a decir que también que sí hay varios, obviamente que en casi todas las ocasiones yo creo que ocurre, que hay varios delitos. Normalmente no se comete solo un delito, se cometen varios a la vez, ¿no? Aquí, pues, digamos que como que el cómputo de los años es diferente. O sea, hay una serie de normas y una serie de reglas que yo desconozco, pero que hace que el abanico sea diferente. Pero no la suma No directamente. es la suma directa, creo que no. No, porque al final es lo que estamos hablando, cada delito tiene como un abanico, entonces tú no puedes sumar directamente los abanicos, porque a lo mejor te queda entre 10 años y 400, ¿sabes? Entonces es como un poco Sí, pero complicado. si, por ejemplo, digamos que individualmente a cada delito se le da a uno en una veredicto 4 años y a otro 2, Ujú. el global serían 6. Yo es que creo que no es así, porque hay como delitos que están relacionados, o sea, que sin cometer uno, no puedes cometer el otro. Vale, vale. Entonces es como que yo creo que no se suman, no es una suma aritmética, por así decirlo, Vale, tal vale. cual de años. Que no lo sé, o sea, esto estoy Sí, hablando del desconocimiento, me pero parece lógico. En por lo que he plan, leído. si es asesinato y yo qué sé, cualquier cosa, conducción imprudente, Sí, cuando atropellas a alguien. sí, pues no es lo mismo que solo conducción O imprudente. probablemente a lo mejor por ser imprudente sea un agravante para el asesinato, cosas, Sí, ¿sabes? Cosas de este estilo, pero es complicado, es más complejo que simplemente sí. sumar los años y ya está.
Bueno, lo que iba a decir es que, bueno, ya entramos en terreno farragoso, entramos en terreno discusión Sí, y has mencionado antes, lo que estábamos hablando justo antes de esto era los castigos, sí, el abanico, el sí. abanico de El años. juez decide el abanico de años en base a agravantes y Ujú. O sea, el atenuantes. abanico está establecido y el juez se posiciona más cerca del máximo o del mínimo en función de eso, podríamos decir. Entonces, claro, aquí de alguna manera los jueces están instruidos y son personas con educación y con un cierto estatus Sí. que en principio no sería ser fácil de engañar. Ujú. Pero claro, aquí entra el hecho de que el juez pueda reducir o aumentar la pena, entra el factor humano. Claro. Entonces, yo creo que aquí es donde vamos a hablar de igualdad. Ujú. Aquí es por lo que yo decía que la igualdad nunca se puede alcanzar, porque dentro de que hay pautas bien establecidas, porque la Sí. verdad es que el Código Penal supongo que está, no me lo he leído, me No, yo imagino que tampoco. tampoco. No me ha dado Eh, tiempo para prepararlo. Me imagino que está bien establecido todas estas pautas. Ujú. El hecho es que hay un humano que es el que decide, El que interpreta. el que interpreta. Ujú. Entonces, por esto digo que la igualdad es de primeras inalcanzable. Por tema de racismo, por tema ideario, Sí, por ya tema... en el momento en el que hay dos personas, dos jueces diferentes, ya es imposible que exista la igualdad Sí, estricta. eso es. Eso es. Ujú. Entonces, yo creo que esto estamos de acuerdo. Sí, Por yo tema creo de que sí, sí, prejuicios, sí, eso por supuesto. no... Y es que Pero, no hace falta ni que sea algo negativo, o sea, es que por la simple interpretación de los jueces, o sea, no tiene ni por qué haber ni racismo sí, ni sí, cosas de estas, o sea, simplemente son dos personas diferentes que con piensan distintos diferente racismos, sí. y ya está. Pero luego hay otras cosas que hay también de desigualdad que quizás no sean tan, bueno, tan imposibles de abarcar. Ujú. Bueno, tengo apuntada dos, si quieres discutimos. La Sí. primera es quién escribe las leyes. Ujú. Entonces, las leyes, el proceso por el que se generan nuevas leyes, pasan tanto por el Congreso, muchas veces que se votan en el Congreso Sí, el y Poder el Ejecutivo. Poder Ejecutivo, o otras veces, pues depende más de los órganos mayores del el Tribunal Superior o cosas así, Ujú. que también ya- o hace las leyes o las ejemplifican, porque muchas veces también en estos juicios se lleva el juicio de no sé quién contra no sé cuántos, que Sí. se dieron 20 años y como este juicio es parecido, lo que hay que esperar también son 20 años. Sí, eso es como se llama esto, la jurisprudencia, ¿no? Sí, Y todo esto de, sí, que se utilizan ejemplos de casos anteriores para aplicar condenas actuales. entonces en los dos casos la gente que decide estas leyes son gente con posiciones sociales muy altas Sí. y que no son gente de a pie, Ujú. digamos. Entonces, además que yo creo que la mayoría de ellos tienen poco contacto con gente de a pie, con gente Sí, de la está un calle. poco desconectado de lo que es la mayor parte de la sociedad. Eso es. Sí, Que sí. a nosotros también nos puede pasar de otra manera, pero nos pasará igual. Tenemos Ujú. conexión con X personas, pero no con Claro, otras. ni con los más, los estamentos o las clases más altas, ni tampoco con las más bajas. Estamos ahí un poco. O con algún tipo de la más baja, Ujú. pero no con otro. O sea, Claro. entonces, yo creo que aquí hay una de las mayores desigualdades o subjetividades que se pueden dar, que es que esta gente que da las leyes no tiene contacto con, sobre todo solo tiene contacto con X grupos sociales y gobierna o hace las normas pensando en su propio grupo, en su propio estamento. Ujú. Y la verdad es que esto, bueno, por lo que veo está de acuerdo, Sí, estoy bastante de acuerdo, sí. pero es difícil de gestionar, ¿no? De Es evitar, difícil de solucionar, eso sí. porque al final, bueno, al menos en el modelo en el que estamos, por el simple hecho de haber gobernadores, hay, bueno, están arriba en la parte, en el estamento, A vamos. ver, se supone que hay un mecanismo para asegurar que todas las clases sociales están representadas en el Congreso de los Diputados, que al final es como, son como los promotores, los que proponen normalmente, en la mayor parte de los casos, los que proponen las leyes. Ujú. Luego eso obviamente pasa por el Senado y se aprueba y luego es el Poder Judicial el que las aplica. Y es que cualquier persona, independientemente de su origen, de su educación y tal, puede presentarse en las elecciones, ¿no? Esto en teoría es un mecanismo que ayuda, entre otras cosas, a que exista representación de todas las clases sociales y por lo tanto que se tengan en cuenta todas las clases sociales a la hora de promulgar leyes Sí, y de proponerlas, pero luego en la práctica ocurre lo que estás hablando tú, que normalmente la gente que tiene acceso a este tipo de posiciones más de poder, pues en el Congreso, en el Senado, lo que sea, es gente con una educación más alta y con sí. unos posibles, con más posibles y con más recursos. Y...
la clase política, sea como sea que lleguen allí, porque no necesariamente sean más, bueno, hay algunos que sí lo serán y otros que no, pero Mm, sea como sean, son una clase propia y se sí, convierten en una clase propia. Solo por serlo se convierten en una clase propia. sí, sí, sí. Además es que yo creo que automáticamente cuando llegas a político te desconectas de la sociedad. Eso es. Ocurre, yo creo que eso es algo que ocurre inevitablemente. Entonces, bueno, yo aquí la verdad que si no es por una manera de democracia de estas, digamos, de votaciones de referéndums, Ujú, o sea, que cada ley que se promulga se haga un referéndum, me parece como muy difícil que realmente esas leyes no sean subjetivas. Y aún así lo claro, serían porque el que promueve el referéndum sigue siendo de la clase política. claro. Entonces, Y además yo creo que aquí hay un problema que es que, sobre todo a la gente que está en una posición más baja en la sociedad, es mucho más sencillo engañarla. Manipular los argumentos para convencer. Y al final tú cuando vas a votar por lo que escuchas sí, en los mítines, por lo que escuchas en las discusiones y en los debates, ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que si el mecanismo fuese también debatir todas las leyes que se promulgan o que se proponen, yo creo que también entraría en juego este tipo de argumentos que muchas veces son falaces, que ya hemos hablado en algún que otro melón, ujú, ¿no? Que utilizan tanto los políticos. Entonces, al final, los políticos vuelven otra vez a a ganar. influir Sí, sí. en las decisiones que se tomen. Entonces, a ver, las dos cosas son desigualdades, a lo mejor una más grave que la otra. Sí. Bueno, pero Al menos en el segundo caso te están dando la oportunidad sí, de pronunciarte. sí. Sí. Y luego tengo una tercera, que esta sí que es más fácil o hay una solución clara, Ujú, que es el sistema de penas. Dentro del sistema de penas hay un sistema de multas. Y en ese sistema de multas, una multa, la misma multa se da a la misma infracción. ujú, Entonces, si tú tienes un ticket de tráfico, una multa de tráfico de 50 euros y ganas 100 euros al mes, o de 500 euros y ganas 1000 euros al mes, que sería más realista, ujú. no es lo mismo que si tienes una multa de 500 euros y ganas 10.000 euros al mes. Sí, aquí el principio, en el tema de las multas, es verdad que el principio de equidad que hablábamos antes no se cumple. No se cumple. Mm, Entonces, aquí muchas veces se dice que, bueno, se habla de, bueno, si contar, por ejemplo, los puntos del carnet, ahí sí que son para todos iguales, y si te quitan el carnet, te lo quitan igual para todos. claro. Pero cuando una multa es lo que para mí sería 1 euro, entonces no estamos hablando de, o sea, si no lo haces, no es por, Por miedo al sí, castigo, por así sí, decirlo. claro, o sea, no es por miedo al castigo, es por disciplina propia, algo así, pero O por claro, respeto a los demás, que eso también en la carretera, sobre todo, que estás poniendo el ejemplo de las sí, multas, en la carretera es importante, ¿no? Porque, o sea, una infracción tuya puede derivar en un perjuicio a otra persona. sí. Pero esto también no se lleva solo a la carretera, sino que también se lleva muchas veces a delitos más graves, Sí. en los que se acaban haciendo acuerdos, que esto es otra cosa que hablaremos luego, que llegar a un acuerdo, puede ser un acuerdo económico, te puede reducir mucho la pena, porque al final el denunciante, si el denunciante se quita la denuncia, Ujú, se entiende que la justicia está saldada. claro. Entonces, pues a lo mejor hay casos de violaciones de famosos que le ofrecen 5 millones de euros a la persona Comprar un poco el silencio, ¿no? De comprar la el víctima. silencio. Entonces, solo por este bueno, sistema monetario en el que estamos y cómo se distribuye ahora mismo, Mm, lo primero que las multas no sean bueno, no sé cómo se organizarían, si sería por salario o sería por patrimonio, pero que no sean por capacidad monetaria implica que haya una diferencia clara ujú, de la problemática de las multas de las distintas personas sí. y que se pueda comprar el silencio. Mm, Entonces, bueno, esto yo de nuevo creo que todo el mundo estará de acuerdo que esto es igualitario, pero no equitario, y que, bueno, lo que no está todo el mundo de acuerdo es si se puede solucionar o si se debe solucionar. claro. Yo no sé lo que tú piensas. No sé, es que a Bueno, mí, sí lo sé porque me lo dijiste la semana pasada. sí, pero es verdad que esto a medida que lo vas pensando cambias un poco de opinión, ¿no? O sea, porque es verdad que esto de comprar el silencio me parece bastante grave. Sí, O sea, me parece un abuso de poder, sí, sí, no. realmente. O sea, es un abuso de poder y Es, de posición los recursos que posees. O sea, que tú puedas pagar a una persona, que también es verdad que la víctima lo acepta, pero es que muchas veces la víctima está en una situación que, o sea, no aceptar eso sería un error, porque, sí, sí. ¿sabes? Estás en una situación tan deplorable y tan mala que es que necesitas.
Sí, lo que se te ofrece. y para las víctimas muchas veces es mejor, pues eso, me pagan 3 millones de euros, utilizo 100.000 para el psicólogo y así no hay un juicio mediático, no sale mi cara, no me meto en estas Claro. Y movidas. dejo también de revivir todo lo que me ha pasado, ¿no? Pero yo creo que esto lo que desvirtúa es un poco la palabra justicia, ¿no? Como que la justicia siendo ciega y siendo igualitaria o equitaria, Sí, en este modelo no pasa de verdad, no es verdad. No todo el mundo va a tener el mismo castigo, no todo el mundo va a tener las mismas consecuencias. sí, También, porque esto es otra cosa que también has mencionado, la justicia se considera saldada cuando no hay denuncia. O sea, si no hay denuncia, otra cosa es que mm, tú retires la denuncia, pero la policía la mantenga. Eso es otra cosa. Pero si tú como denunciante retiras la denuncia, sí, en principio la justicia se considera saldada, claro. sea por A o sea por B. Sí, a ver, que teóricamente tiene sentido. El problema es las causas por las que se retira una denuncia. Que puede ser porque simplemente de verdad la deuda está saldada, ¿no? O sea, tú me has robado el coche, te denuncio, te lo devuelvo y retiro la denuncia. Vale, pues se puede considerar que la deuda está saldada. Si la víctima lo considera, ya Sí, está. Ahora, si tú me has generado un perjuicio, no voy a decir qué tipo de perjuicio, y yo te pago para que tú me retires esta, tú lo que estás haciendo no es saldar tu deuda, lo que estás haciendo es comprar a la víctima. O sea, estás pagando para. O sea, claro. no es muy diferente a un soborno. Es exactamente lo mismo que un soborno. Claro. Pero, de nuevo, estás dando si la víctima acepta a cambio del silencio, objetivamente estás saldando tu deuda. Claro, Como- a ojos de la justicia estás saldando tu deuda, sí. Yo aquí bueno, la pregunta yo creo más general que habría que hacer, y eso nos va a llevar a otro tema de discusión, Ujú. es si el que la hace la tiene que pagar. O sea, si por ejemplo, en España el castigo por violación son lo que sea. Todo el mundo que viole tiene que pasar por ese castigo. O está bien o es aceptable, digamos, a lo mejor no está bien no es la palabra, pero es aceptable que haya maneras en las que distintas personas tengan distintos castigos, Mm. ya sea por dinero, por compensaciones, o tú preferirías un modelo de justicia en el que digamos que la policía siempre es el denunciante y siempre da el mismo castigo al mismo delito. Es que claro, aquí ocurre que Es un tema difícil, es un tema porque, complicado porque realmente o sea, tú no le puedes retirar el derecho a una persona a retirar claro, la denuncia. El problema es lo que ocurre detrás. O sea, yo creo que quizá tendría que haber más supervisión en este. O sea, eso es que de verdad que no sé si esto a lo mejor incluso está prohibido. Y tú no puedes pagar a una persona para que retire una denuncia. O sea, no, a lo mejor si te pillan, te meten un puro a mayor. no, No tengo ni idea, ¿eh? me puedo creer Porque a mí me cuadraría que fuese así. me lo puedo creer, pero no lo sé, la verdad. Porque en delitos fiscales, quizá, que el perjuicio no es tan grave porque no estás perjudicando a una persona en concreto, sino que estás perjudicando La economía o lo a que la sea. economía o al Estado, lo que sea. Sí que puedo entender que diga, mira, te pago esta multa y ya está, que quedamos que yo tengo antecedentes, pero no voy a la cárcel. Bueno, Sí, lo que te aquí debo me por dos parece, y ya está. aquí me parece aceptable, podríamos decir. Es verdad que el principio de igualdad quizás no se esté un poco saltando a la torera, pero es verdad que si tú estás cometiendo el delito digamos, de un delito fiscal, significa que tienes posibles para Sí. cometerlo, ¿no? Porque no todo el mundo puede cometer un delito fiscal tan grave como para ir a la cárcel. Entonces aquí en este caso sí que me parece algo, podríamos decir, aceptable. Yo creo que voy a utilizar esa palabra, O sea, pero ¿tú crees que depende del caso? claro, depende Es de. que yo creo que con un asesinato o con una violación, todo el mundo diríamos que esto está mal y es comprar el silencio, Sí, que lo es. O sea, lo de comprar el silencio claramente lo mm, es. O sea, no, objetivamente lo es. sí, Pero con algún otro delito, con el de robar un coche, con el de. Imagínate que te atropellan y te rompen la pierna. mm, Y a cambio te dan 4 millones de euros. Pues que muchas veces la justicia lo que dice, ¿no? O sea, yo te sí. denuncio y tú me pagas una indemnización, esa es la pena. O sea, y con ese tipo de cosas, porque una pierna rota es reparable, pero no es reparable. El dolor no es reparable. Y el miedo, el trauma de que te hayan atropellado. Pero con esas cosas las tenemos aceptadas. Mm, Es como que hay unos delitos que ponemos por encima a los que no aceptamos comprar el silencio, pero a otros delitos sí los aceptaríamos, sí, aunque también sean delitos malos, mm, porque, insisto, que te atropellen no es algo agradable.
Claro. Bueno, nunca me han atropellado, a lo mejor me gustaría, pero No creo, no, no no, a creo. la gente no le suele gustar. No conozco a nadie que haya dicho este que divertido, voy a ver si lo A puedo, ver si repito. a ver si repito. Sí, o sea, tienes razón, no lo había pensado nunca. No sé por qué razón será. Quizás simplemente por la gravedad del asunto, ¿no? Porque un atropello puede ser fortuito, puede ser algo Sí, sí. accidental. em, y quizá puedes repararlo con una indemnización. A lo mejor la víctima se siente reparada con una indemnización, pero me cuesta mucho, o sea, nunca he estado en esa situación de sufrir un abuso sexual o algo así, ¿vale? Y probablemente yo en mi posición de hombre en una sociedad patriarcal, digamos, no tenga incluso casi ni derecho a hablar de esto, ¿no? O por lo menos yo no esté moralmente capacitado para hablar de esto. Pero, o sea, el daño que te puede hacer un abuso sexual o una violación me parece que no hay dinero que pueda pagarlo. No sé si me explico. Claro, claro. Que O vuelvo a, sea, vuelvo a repetir que yo quizá no sea el menos indicado para hablar de esto porque mi es posición que no. también estaba pensando con toda esta conversación, que por cierto no lo tuvimos la semana pasada y está siendo bastante Sí, interesante. estará siendo interesante. Por eh, lo menos para nosotros, no sé para los oyentes. la conversación de amigos, de colegas, de broma, jaja, Mm, de por cuánto dinero te comías una polla, sí, es esto. es esto. Es literalmente un abuso sexual, ¿por cuánto dinero lo aceptarías? Pero no es lo mismo porque aquí Te avisan primero te antes. avisan, Sí, claro, sí. sí, pero sí, tienes razón, o sea, es algo más o menos equivalente, porque Es muy, muy parecido, sí, digamos, porque es algo que tú no querrías hacer en y lo estás principio, haciendo solo por dinero. sí. Eh, Pero estamos hablando de cosas sexuales, pero yo creo que estas cosas nos las hemos preguntado con cualquier tipo de barbaridad, ¿no? sí, sí, ¿por cuánto dinero matarías a alguien? Incluso algo Sí. así, pues, a ver, esto ya es más grave, pero eso. Y como que en esas conversaciones nadie dice, no hay dinero que pueda pagar una violación, Ujú, porque todos somos conscientes de que, mm, o sea, lo pasaría muy, muy mal, sí, pero tomaríamos el dinero y si es 1 millón de euros, me claro. soluciona la vida. Pero ahí en ese caso están más que comprando tu silencio, están comprando tu Aceptación, consentimiento. sí. Quizá. Entonces, claro, en el momento en el que tú ya consientes, a ver, igual le estoy metiendo la pata, ¿no? Porque no es lo mismo consentir porque te apetece Claro. chupar una polla que consentir porque te están dando dinero para. Pues un poco de extorsión y de soborno, volvemos a Sí, lo sí, mismo, pero. sí. O Pero sea, me parece que hay como un escalón más en el hecho de que primero te sufras el perjuicio y luego te paguen por pasarlo por alto. sí, Porque me sí, parece que hay es algunos que no distinto. se puede, que no se puede. Es parecido, o sea, yo digo que es parecido, pero Ujú. sí que es distinto que lo hagan sin consultarte a la traición, te crea un trauma, sea este violento, Sí. a que tú consientas y lo hagas, digamos, voluntariamente, o Ujú, sea, de manera activa. ujú. Es distinto, pero, Pero o sí hay sea, una cierta correlación, una cierta. y yo creo que todo al final se basa también, esto es una cosa que también hemos hablado, que el dinero en nuestra sociedad es tan poderoso que cualquier persona con dinero es la que manda. O sea, Sí, sí, claro. tiene potestad para hacer lo que quiera, tiene potestad para decidir sobre la gente, tiene potestad Para comprar para comprar silencio, para... Entonces, por ejemplo, Elon Musk, que tiene 1 trillón bueno, la un primera persona. billón, 1 millón de millones, ¿no? 1 millón O de bueno, millones de dólares, eh, pues posiblemente sea la persona más poderosa del mundo, a pesar de que no sea el presidente de Estados Unidos, pero podría llegar y a un país pequeño africano lo compra entero y lo pone a hacer lo que él quiera. ujú. Cosas así, O, compraría o lo compra entero y echa a todo el mundo y pone placas solares de esas Sí, para cargar los Tesla, ¿sabes? sí, sí. Sí, totalmente. Entonces, aquí yo creo que frente a la idea de la justicia, la idea del dinero es algo como que la arruina. O sea, de nuevo, la estructura Que la monetaria pone en peligro. la pone en peligro. Sí, a ver, yo entiendo, yo quiero pensar, es que no me considero ni mucho menos experto en este tema, de hecho me considero bastante ignorante, como en casi todos los temas que tratamos por otro lado. Pero tiene que haber mecanismos por los cuales la justicia se defiende de este tipo de cosas. O sea, no me puedo creer que esté permitido pagarle 10 millones de euros a una persona para que no te acuse de algo. O sea, eso No, seguramente sea ilegal. tiene que ser extorsión o tiene que Sí, sí, sí. ser Seguramente sea ilegal. Pero hablando de la justicia como pues en la de menos más, mm, realmente esto, o como la de la reparativa la o reparativa, la de si no hay denunciante, no hay caso, Ujú, realmente esto es una cosa que entra
en ese mundo, en Sí. ese, o sea, en ese saco. Claro. Lo cual me parece cuanto menos curioso, la verdad. A ver, yo creo que hay casos en los que es sospechoso cuando se retira una denuncia. Yo creo que ahí sí que probablemente entra el estado de oficio. Claro, yo creo que si ya ha habido denuncia. Si ha habido denuncia, de repente se retira. Una denuncia de estas que suele haber por malos tratos, que se retira. De hecho, hay muchas veces que cuando hay un caso de malos tratos y de violencia de género y de una persona que asesina a su pareja, muchas veces sale a la luz que esa persona había denunciado y luego había retirado la denuncia, o que había denuncias incluso ya interpuestas y este tipo de cosas. Entonces yo creo que esto es algo que se tiene conciencia ya en la sociedad, por lo menos. Sí, yo creo que si hay denuncia ya seguramente hay una cierta continuidad en el caso. Pero yo me imagino que si tú todavía no lo has denunciado, ahí pues posiblemente se queda en silencio y a no ser que haya un investigador que haya encontrado el 1.000.000 de euros que viene O de un vecino que Suiza. te denuncie, o porque ha visto lo que sea, o porque tiene imagen, sí. Creo que es muy difícil que haya caso, vamos. Ya no que si hay casos seguramente se condene, pero que haya casos muy No, desde difícil. luego, si no hay denunciante no puede haber caso. Eso está claro. Entonces, bueno, ya pasando de este tema, que creo que es bastante interesante, Sí. hay otras maneras de, sin sobornar, de salirte con la tuya, de disminuir las penas. Una de ellas es durante el juicio y la otra es después del juicio. Durante el juicio está la opción de la negociación de penas. Sí. Entonces, la manera en la que funciona es que el fiscal o el acusante hace una oferta de rebaja de condena al acusado a cambio De una de su confesión. colaboración. Sí. Eso ya Depende significa del caso también, ¿no? Porque hay veces que interesa que confiese, hay otras que interesa que colabore y que delate. que se chive, que delate, ¿sabes? O sea, por una colaboración. Sí, Entonces, y en general también eso implica una admisión de hechos, que es una confesión al fin y al cabo. claro. Muchas veces también yo creo que no hace falta que confiese todos los hechos a los que se le acusan, sino que muchas veces también el fiscal puede decidir solo denunciar o solo una admisión de ciertos hechos y olvidar el resto Sí, por la colaboración en sí. puede ser. Entonces, una vez se acepta esta negociación, se lleva un acuerdo al juez y el juez tiene que dar su conformidad. O sea, se tiene que dar una sentencia de conformidad. Claro, porque eso también es verdad que porque la negociación haya sido que tú tienes una pena que debe ser 50 años, pero yo te negocio para que sea un año, a lo mejor el juez dice, vale, esto no me parece aceptable. O sea, Sí, o sea, entiendo que el juez es el que tiene la última palabra. claro. Entonces, yo creo que también el juez tiene que dar un poco la última palabra, pero también, por lo que entiendo en lo general, si el fiscal esté contento o el denunciante, Sí. el juez tampoco va a mediar más. Entonces, el motivo por el que se ha metido esta negociación, este proceso de negociación, bueno, es para. Bueno, los juicios suelen ser lentos. Entonces, para desbloquear los juicios, que haya más. Bueno, cuanto menos Que sea duren, más rápido. que sea más rápido el proceso judicial. Si hay víctimas, para evitar el daño emocional que puede causar a las víctimas el juicio, revivir los hechos y cosas del estilo. Yo diría que eso es una de las razones más importantes, de hecho. Bueno, y básicamente ya está. Esos son los motivos. Por colaboración y por evitar daños a las. Y también porque facilitas la investigación, ¿no? Porque sobre todo en casos en los que una confesión implica. Claro, cuando no es solo una persona, sino que son varios. Claro, que esa persona se chive, por así decirlo, delate a otra gente, pues como que simplifica muchísimo, ya no solo el juicio, sino el proceso de investigación. Que es anterior. Entonces, bueno, de nuevo lo primero, que te pregunto ya para que me des tu opinión, si te parece que esto es algo justo en el sentido de si se hace justicia con esto. A ver, hablábamos el otro día del caso en el que, por ejemplo, de Ábalos, ¿no? Que Aldama fue el primero que tiró de la manta un poco y él fue el que se llevó todas las ventajas. Si hubiese ido antes Ábalos, se las hubiese llevado probablemente Ábalos o lo mismo con Coldo. Entonces, desde ese punto de vista, quizá la igualdad no se cumple mucho. Pero a mí personalmente, o sea, al final, yo lo veo esto también un poco como una redención. Yo no sé si utilicé esta palabra el otro día cuando grabamos por primera vez este melón. Pero sí que es verdad que lo veo como una especie de redención, ¿no? Es cierto que muchas veces este tipo de confesiones se hace más que por compensar el daño que has hecho, se hace porque la pena que te vaya a caer que sea lo más baja posible, ¿no? Que estés el menor tiempo
de años posibles en la cárcel, que la multa sea lo más baja posible, todo este tipo de cosas. ¿Tú te refieres a, Pero- a cuando el acusado acepta este tipo de cosas? No lo hace por redención, sino que lo hace, o sea, desde el punto de vista del acusado. Claro, desde el punto de vista del acusado sería bonito si se hiciera desde el punto de vista de la redención, pero en la mayor parte de los casos, no digo que en todos, porque no, obviamente no lo sé todos, pero por lo menos los que salen a la luz, normalmente suelen ser por reducir la pena y por comerte el menor marrón posible, Sí. Yo básicamente. creo que también, si no todos los casos, Mm, en casi todos, claro, es más por, sí. por tu Pero, propio obligado. pero por otro lado, las dos razones que comentas tú me parecen lo suficientemente importantes como para que se acepte este tipo de actuaciones. Yo, o sea, mi manera de verlo es que entiendo que estas razones son razones de peso, sobre todo de manera de cara al Estado, porque el Estado, todas estas normas también los hacen un poco para con interés propio, Claro, por supuesto. no piensa tanto en las víctimas como piensa en vamos a agilizar las cosas Y a quitarnos esto de que está la gente muy cargada en esto es. en los juzgados. Y así hay que tener menos gente trabajando y cosas así. Sí. Entonces, pero me parecen dos buenos motivos. Pero sí que es verdad que, pues por ejemplo, en el caso de Koldo, de Aldama y Ábalos, Ujú. en este caso en concreto, Aldama era el corruptor, era la persona que, el chanchullero, por así Sí, decirlo. ¿cómo se llama esto? El que se llevaba el que se va las mordidas, no tiene un nombre. Sí. Y ese que se lo propuso a los otros. Y siendo claro, objetivamente el cerebro de la operación, Mm. ha sido el que menos sanción se lleva, por así decirlo, solo por confesar. Lo cual me parece que es también un poco contrario al espíritu de la justicia, Sí, que por el hecho de, bueno, destapar y que se haga más justicia, por decirlo, con más gente, tú puedas no librarte de, pues, a lo mejor no es salirte de rosita las palabras, la expresión, ujú, pero mejorar mucho tu situación. Me parece bastante injusto. ya. Eh, y de nuevo, aquí no. Creo que ninguno de los principios de los pilares de la justicia porque esto no es igual. Bueno, igualdad en el sentido de que todo el mundo lo puede hacer igual, pero no es igualdad de castigo, no es equidad de castigo, no es. No, no corresponde a. Yo creo que son cuestiones, intereses de la propia justicia, ¿no? En agilizar, como dices tú, y en simplificar los procesos y poco más. También yo creo que en el caso de Ábalos y todo esto, y Coldo, yo creo que la justicia ha querido como lanzar un mensaje, ¿no? Sí, Si colaboráis, vais a tener premio, sí. ¿no? Yo creo que en general este caso ha sido tan mediático que ha sido un caso ejemplar. Claro. Tanto para el castigo que se le ha dado a Mm. Ábalos y a Koldo, que si sois corruptos, vais a ir a la cárcel y vais a ir mucho. Que eso me parece bien, Y que se lance ese mensaje. el caso del Aldama es, si colaboras y confiesas tu corrupción, te puedes ir de rositas. Y además es especialmente llamativo por lo que son el resto de casos que hay alrededor, que hay como una nube de casos de corrupción, todos relacionados los unos con los otros, que si la Sí, fontanera del PSOE, que si la mujer de Pedro Sánchez, no sé qué. Entonces yo creo que ha sido como un mensaje de los jueces, probablemente los jueces de derechas, diciendo, oye, que está mejor. colaborad, confesad, incriminad a la gente que esté metida en esto, aportad pruebas, porque os vais del juicio simplemente con 6 meses de barrer las calles, Sí, ¿no? Cuando tendrías que a lo mejor pasar 10 añitos a la sombra. sí, sí. Entonces, Entonces, bueno, para mí esto me parece un poco. O sea, este en concreto me parece injusto. ujú, Y luego está la opción bueno, la otra opción de librarte de tus penas o de disminuir tu pena ujú. es la opción de la buena conducta, de ir a la cárcel y, pues eso, después de 5 años, 10 años de buena conducta quiere decir, bueno, no solo no liarla, sino que te hagan exámenes psicológicos y que hayas mejorado tu manera de tu perspectiva en cuanto a lo que has hecho, que te arrepientas, Que muestres interés que por formarte, por insertarte en la sociedad, ¿no? eso Ese es, tipo que de. te eduques en, bueno, en materia de empatismo, en inteligencia emocional, que a veces hay muchos crímenes que se hacen por falta de inteligencia emocional. Ujú. Entonces, eh, en ese caso, también se puede dar una reducción o se suele dar una reducción, yo creo bastante considerable, no sé cuánto es el límite, no sé si lo tengo Yo apuntado. creo que depende, porque había como diferentes grados, por así decirlo. Esto lo tenía por ahí apuntado, lo puedo buscar luego Bueno, pero a mí me parece que esto es distinto porque no es tanto el caso de, bueno,
Yo que tengo esta perspectiva de la cárcel como un órgano de reinserción para ciudadanos, porque al final no dejan de ser ciudadanos que han cometido un delito, Sí, creo que este código de buena conducta es algo que también apoya la reinserción, como que fomenta la reinserción. Que sí. la gente realmente se arrepienta de sus delitos, se reeduque, piense, tenga tiempo de contemplación, de pensamiento de lo que ha hecho Ujú, y que vea que es algo malo para la sociedad. Y si es algo malo para la sociedad y está arrepentido y todo eso, pues en principio no va a volver a hacerlo, así que se le puede soltar. ujú. Entonces, a mí esto sí que me parece bien, no sé qué te parece a ti. Sí, a mí también me parece bien porque además está bastante, o sea, esto está todo bastante estudiado. O sea, no es como el otro que es como un poco negociación, hay como sombras alrededor de todo esto, es un proceso opaco. Sí, Esto es como bastante, además hay como un proceso, ¿no? En el que si tú cumples ciertos requisitos puedes empezar a salir de la cárcel, ¿no? Creo que el primer grado es que estás completamente encerrado y aislado, luego está el segundo grado que estás encerrado pero tienes relación con otros presos, haces actividades, te puedes formar, puedes hacer todo este tipo de cosas, ¿no? Luego está el tercer grado que vas saliendo a la calle, ¿no? A lo mejor solo tienes que ir los fines de semana a la cárcel o solo a dormir, ese tipo de cosas. Y luego está la libertad condicional. Y para ir pasando de un lado a otro, es como una especie de horizonte que el preso ve y que dice, joder, pues si me comporto bien y me intento reinsertar, voy a llegar a eso, voy a conseguir esto, voy a claro. mejorar mi posición. Y está todo como muy estructurado, muy escalonado, tienes que cumplir una serie de requisitos para pasar de un escalón al siguiente. Entonces yo esto lo veo bien, lo veo que está preparado, que está estudiado y que tiene un sentido. Y para mí lo que es importante es que estos pasos, bueno, en principio, que son con muchos especialistas y bien, lo que dices tú, bien estructurados, bien. Ujú. O sea, que no se regala la buena conducta. Que simplemente con fingir que te quieres reinsertar, Lo normal es que te pillen lo normal es que te pillen, efectivamente. y Sí, que no te den el. Entonces, pues esto es un proceso más este sí que es un proceso de redención para mí. sí, totalmente. Y de nuevo pensando en la perspectiva determinista, es como a esta persona se le ha pasado el virus, porque el virus del delito, De la maldad, ¿no? porque le tenemos encerrados, y Sí. ya no es contagioso, entonces le podemos soltar. Entonces, con esta visión también me parece, a mí me parece bien, la verdad. Sí. Entonces, hablando de reinserción, bueno, ya hemos hablado que ha habido esta evolución de las cárceles para, bueno, de ser un mecanismo casi de tortura y de hacinamiento a ser un mecanismo de reinserción. Sí. Yo creo que una de las cosas que también está en debate, es un debate moderno, es si la reinserción funciona o si habría que ser más duros con los presos. Ujú. Eh, están en debate a día de hoy especialmente por El Salvador, que tiene el presidente Bukele, se llama, ¿no? Bukele, sí, creo que era. Que bueno, creo que llegó a la presidencia en 2021, 2022, algo así, Ujú. y El Salvador en esos momentos, bueno, los últimos 5 años, digamos, Sí. había habido mucha violencia extrema en las calles con grupos de narcotraficantes, de pandillas y cosas así. Y yo creo que Bukele nace en ese ambiente como una persona que promete reformar la sociedad y encerrar a todos los delincuentes. Sí. Entonces, su modelo de cárcel o su modelo de política judicial o de cárceles es que todo el mundo que lo ha hecho lo pague y además estar en la cárcel no va a ser un regalo, sino que va a ser Pues una tortura prácticamente, ¿no? Sí, Como un poco la cárcel más antigua, ¿no? más De antes antigua. de la Ilustración, podríamos Quizás decir. no tanto, Pero de pero ahí, sí. ese concepto de la cárcel como un castigo de verdad y no como un método Sí. de reinserción. Y luego están en el otro lado bueno, del Rin y del charco, en este caso, Ujú. los países nórdicos, los países eslavos, Sí. que tienen más esta perspectiva de cárcel como centro de educación y reinserción, que los presos no hay que tratarlos mal, sino que tienen que tener un sistema, o tienen que tener higiene, tienen que tener espacio propio, tienen que tener capacidades para educarse, para aprender, para entretenerse, Ujú. porque tienen que reaprender a estar en la sociedad. Entonces, bueno, lo que voy a hacer, yo creo que esta ya es nuestra última discusión. Primero Sí. voy a dar unos cuantos datos comparando Dinamarca, que es uno de los países con más modelos de reinserción, digamos, del mundo, de Sí, como rehabilitación. una de los sistemas judiciales más de restaurativos o más, sí, Sí, uno de los abanderados eso es, de los sistemas de la restaurativos. reinserción. España, que yo creo que está
más cerca del sistema restaurativo, pero en un punto medio, digamos, Sí. en un gris, digamos, A ver, yo sí que creo que estamos más cerca de los nórdicos que del sí, Salvador. eso es. Pero es verdad que no estamos tampoco donde los nórdicos, ¿no? En la escala de gris estamos en un gris claro, digamos, Sí. pero no, Pero no estamos, no somos todavía no blancos. estamos ahí. Eso es. Y luego está el otro punto que es El Salvador. Ujú. Entonces, bueno, tengo algunos datos, por ejemplo, la duración media del encarcelamiento en meses. En España la media son 19,3 meses, en Dinamarca son 5,5 Ujú. y en El Salvador no tengo datos porque, claro, ha entrado tanta gente en los últimos 5 años y no ha salido que Pero es ya podemos ver que es más de un año seguro que es. más de un año seguro que Y es. más O de sea, 2 probablemente. es como que como ha entrado tanta gente, es difícil dar un dato porque es más el histórico que la gente que ha entrado ahora, Claro. muchos de Desde ellos que no está están. Bukele ha entrado muchísima gente y todavía no No hay está datos aquí. suficientes de gente que haya salido como para dar una cifra. Luego, una que me resulta muy interesante es el ratio de reclusos por funcionario. O sea, cuántos reclusos hay por persona trabajando en una cárcel. Ujú. En España hay 2, 2 reclusos por cada funcionario. 2,2 para ser exactos. Vale. O sea, por cada persona trabajando en una cárcel o asociada a la cárcel hay 2 reclusos. Ujú. En Dinamarca es 1, exactamente 1, Claro. 1,0. Y en El Salvador son 3,8. O sea que El Salvador, bueno, casi duplica a España de número de reclusos por funcionario. Eso es. Luego, el coste anual de los reclusos, cuánto se gasta el Estado en cada recluso al año, Este dato me parece especialmente significativo. llamativo, sí. En España son 22.000 euros Anuales. anuales. Claro, esto, bueno, también lo dijimos, incluye mantenimiento de la cárcel, limpieza de la cárcel, luz, comida. O sea, quiero decir que Mantener las condiciones óptimas para que un recluso pueda sobrevivir ahí. sanidad, o sea, el Estado posiblemente también se gaste 5.000 euros en cada persona que no sea reclusa o 10.000 Claro. euros porque nos tiene que poner la luz de las calles, nos tiene que poner las carreteras, nos tiene que poner la educación, la sanidad. O sea, que de media también se gasta aunque no sea recluso, también se gasta bastante el Estado en ti. Claro. Pero en este caso, por recluso, 22.000. En Dinamarca son 120.000 euros al año. Es que me parece una locura. Es verdad que en Dinamarca los precios son mucho más altos, Claro. la renta per cápita es más alta, tal, pero Yo creo que para que España estuviese con nuestro sistema al nivel de Dinamarca, a lo mejor sería 50.000 euros por recluso Ujú. o algo así, o 40.000 euros por Puede recluso. ser, sí. Por- Pero ya estás duplicando. ya está más prácticamente. que duplicando, sí. Mm. Y El Salvador se gasta 1.364 dólares por recluso al año. Al año. Es que me parece ese dato en concreto, el de El Salvador, me parece una locura. Es que, O sea, claro, 1.300 dólares que entiendo que son salvadoreños. yo no, O son creo que son americanos. americanos. Pero claro, no tengo claro esto en cuanto se traduce de poder adquisitivo en El Salvador. Mm. Pero igual, me imagino que estos no son más de 5.000, 6.000 euros en España. O sea, Es que mantener una persona con ese dinero me parece prácticamente imposible. claro, es pues que la cárcel, bueno, no se limpia mucho, la limpian ellos. Claro, un funcionario para cada 4, la comida, pues Será lo mínimo. lo más industrial posible. Y Sí, bueno, eso, porque a lo mejor es harina, o sea, son gachas, a lo mejor, ¿no? Todos los días. Harina con agua y ya está. de cobrar, sí. Y a funcionar. Luego, la tasa de encarcelamiento por cada 100.000 personas. En España hay 117 personas encarceladas por cada 100.000, Ujú. en Dinamarca 71 y en El Salvador 1.659. O sea, es que, de nuevo, aquí El Salvador es 10 veces más reclusos que en España Sí. y España es casi el doble que Dinamarca. O sea, creo que todos estos datos son bastante significativos para la clase de Mm. Estado, por eso hemos dicho del gris y el... Pero es verdad, esto estamos hablando por cada 100.000 habitantes. O Por sea, cada que está 100.000. normalizado, no es que, claro, es que en España hay más población que. No. No, o sea, esto está por cada 100.000 habitantes. Por eso digo que es muy significativo de cada, o sea, de cada tipo de Estado y qué es lo que busca el Estado. Ujú. Es que El Salvador es un 1,7% de la población está en la cárcel. Es una barbaridad. Es una locura. Sí, sí. Y luego la tasa de reincidencia. En España creo que este dato es del 2024, del 20%. Ujú. En Dinamarca he visto distintos datos, pero más o menos lo que coinciden es en un 26%, 25%, Más que en España. más que en España. Ujú. Y bueno, es que en Dinamarca lo que he visto es que hay distintos datos sobre la gente a la que se le concede por buena conducta el salir de la cárcel de tercer grado y la gente que solo termina su condena y se va.
Y Ya. como que en ese tipo de gente, en esos tipos de grupos, hay mucha diferencia. Como que el primero, el del tercer grado, es un 12% Mm. y a lo mejor el otro es un 40 o un Claro, porque 50 el que cumple su condena es porque no ha querido reinsertarse. Entonces, claro, tú llegas a un punto que cumples tu condena y sales a la cárcel por tiempo, ya por está. tiempo. Entonces, de media, entre los dos grupos hacen 26%. Ujú. Y en El Salvador, de nuevo, no hay datos modernos porque, bueno, yo creo que también es en parte porque la gente no sale mucho de la cárcel, entonces No salen mucho allí, ¿no? no hay reinserción. Si no se Claro. sale, no hay reinserción. Ujú. O reincidencia. Entonces, bueno, aquí los datos son los que son. Ujú. Yo creo que una de las cosas más llamativas es que en Dinamarca sigue siendo el 26% de la gente la que reincide. Sí, hemos visto que, a ver, ya lo hemos comentado que puede ser un dato que haya que matizar, ¿no? Quizás, pero sí que es verdad que. O que cambie, quizás, si es verdad que esto a lo mejor se refiere también a presos de más larga duración, de hace 20, 30 años, cuando estos sistemas no estaban tan montados de esta manera, Ujú. a lo mejor este dato se reduce drásticamente en los próximos 10 años con los presos más nuevos. Podría ser. No lo sé, la verdad. Pero bueno, También es verdad que el tiempo medio en la cárcel es menor en Dinamarca. O sea, quizás las penas allí son más bajas y por eso los delincuentes que no se reforman salen antes a la calle. sí, Entonces hay como más delincuentes sin reformar que salen a la calle y por eso la reincidencia es mayor que aquí en España. sí, También podría ser otro. podría ser. Pero bueno, los datos son los que son y bueno, que lo primero, que cada uno haga su conclusión, eso Ujú. ya los datos los tenéis, podéis decidir cuál es el mejor modelo Sí. con ellos. Y no sé qué a ti qué te parece, de qué modelo te parece más adecuado, te parece más... A ver, es En que base a los datos en, también. en base a los datos, a ver, si tú te riges únicamente por cómo ha mejorado la situación del país, está claro que en El Salvador venían de una situación súper precaria en temas de seguridad, ¿no? De la calle, de delincuencia, de todo este tipo de cosas. Y obviamente ha mejorado mucho. ¿Ha mejorado por qué? Porque estás apartando de la sociedad Al 2%. al 2%. O sea, es que si no mejora es porque o estás metiendo a quien no toca en la cárcel Sí. o sea, no, o porque es imposible ya, no se puede cambiar nada. Em, También es cierto que el modelo de El Salvador, o sea, no me atrevo a decir que va en contra de los derechos humanos, porque tampoco conozco cuál es la situación, pero si hay un modelo que va en contra de los derechos humanos diría que es el de El Salvador. Sí. No sé si. O sea, yo creo que aquí estamos hablando del extremo de la justicia del que la hace la paga, Sí. frente al extremo, Mm. o bueno, no sé si es extremo o puede haber más extremo, pero uno de los abanderados del hecho de la justicia reparativa. Sí. Entonces, eh, bueno, claramente, cuando piensas que el que la hace la tiene que pagar, pues los centros de prisión son pequeños, con 20 reclusos en 20 metros cuadrados de habitación Sí. y cosas así. Entonces, en cuanto a derechos básicos o cómo viven los presos, a ver, está claro Está claro que sí, que viven mejor en Dinamarca. sí, sí, eso es seguro. Pero, claro, aquí también hay que pensar en que en Dinamarca, como parte negativa, que ya también vamos a meteros un palo, están pagando 120.000 euros por recluso al año. Que es una barbaridad. Y eso, o hay un sistema de impuestos muy, 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 muy alto, que lo hay, Y eficiente. y eficiente, o no se puede sostener. Ujú. O sea, yo creo que, por ejemplo, un gasto de 40.000 euros por persona en España no se podría sostener, No. Y en El Salvador, desde luego, que porque tampoco. teniendo en cuenta que está el 2%. 2% de la población está en la cárcel, eso sí que no se puede, Sí, sí. no puede mantenerse. Entonces, bueno, a ver, yo también lo dije la semana pasada, y lo has dicho tú también ahora, yo creo que el hecho es que, mi manera de verlo es que para tener una justicia restaurativa y que funcione bien, se necesita un nivel medio de vida muy alto, como Sí, el que puede haber en Dinamarca, en Noruega, en Suecia, en estos países nórdicos. sí. En El Salvador, si hubiese entrado un presidente con este modelo, Se lo seguramente comen. la situación de El Salvador sería mucho peor ahora que la que es actualmente. Claro. Pero claro, eso no quita que ese es el tipo de modelo al que yo creo que habría que dirigirse. Cualquier país del mundo debería aspirar, sí. Sí, Eso debe ser como un poco el horizonte hacia el que camina, ¿no? O sea, lo que tiene que buscar todo país es. Pero porque además ya es una cuestión, yo también lo veo desde un punto de vista práctico, ¿no? O sea, tener el 2% de tu población metido en la cárcel consumiendo recursos sin producir nada,
Sí, sí. o sea, es la ruina. Sí, sí. Podríamos decir, a lo mejor no la ruina, pero estás perdiendo ahí una mano de obra y un poder de producción importantísimo. Sí, sí, totalmente. Si ya solo con verlo desde el punto de vista práctico me parece que no funciona. Entonces, aquí yo creo también, bueno, es una cosa que tampoco tenemos por qué decir ahora, pero me parece la otra parte que me pone un poco, ya aparte de la parte humana y todo eso, que yo no sé cuál es el límite de esto que está haciendo Bukele en El Salvador. O Mm. sea, y también que cuando empiezas a encarcelar a tanta gente, es también fácil acusar a mucha gente que no ha hecho ningún delito y que pase por el proceso igualmente. O que sea desproporcionado el castigo. A O lo que mejor sea has cometido un desproporcionado. delito, pero no es el mismo delito que tu compañero de celda, ¿no? Y te ha quedado una pena similar. Entonces, como que todo esto también lleva fácilmente a sistemas casi dictatoriales o Mm. tiránicos, pues En los que, demasiado. en los que no se respetan los pilares que Eso comentábamos al es. principio. Y yo no sé si El Salvador, es que claro, tampoco tengo tanto contexto de El Salvador, pero me da curiosidad pensar en qué va a ser El Salvador dentro de 5 o 10 años, después de esta reforma tan radical que ha habido ahora. Si va a seguir habiendo un 2% o un 3% en la cárcel, o si de alguna manera esto va a Mm. llegar el momento en el que se acabe y empieza a bajar el porcentaje, porque de alguna manera esto también es el centro de las políticas de Bukele. O sea, él no creo que vaya a parar de hacer ese tipo de políticas. No. Y si parase, a lo mejor no lo votarían. Y si Entonces, parece, probablemente se le volvería en su contra, ¿no? Porque claro. la gente empezaría a salir de la cárcel inevitablemente, yo creo. Y sería, o sea, yo creo que se caería por. O sea, ahora que empieza ya no puede parar, digamos. Entonces me da curiosidad pensar cuál es el límite de todo este proyecto. O sea, si hay algún futuro positivo para este proyecto o si es todo para hoy, hambre para mañana. A ver, yo entiendo que el objetivo final de. Uy, el objetivo final suena un poco como raro, ¿no? El objetivo de Bukele es, es meter a todos los delincuentes que existen en su país en la cárcel y de esa manera asegurar la seguridad de su, valga la redundancia, de su país. Sí, Pero más que eso, yo creo que o sea, no viene. O sea, yo creo que esto no se corrige metiendo a los delincuentes en la cárcel y dejándolos ahí. O sea, esto se corrige primero educando a la gente, a los chavales, a las nuevas generaciones que vienen para que no hagan lo mismo que han hecho estos delincuentes. Y segundo, reeducando a la gente que está en la cárcel, que volvemos otra vez al modelo de Dinamarca, ¿no? Yo creo que ahí es donde, porque si no lo único que tienes que hacer es meter a todo el mundo que cometa un delito cadena perpetua o directamente ejecución. sí, porque De si esa no, manera es cada mucho vez. más sencillo, o sea, si lo que quiere Bukele es eso, es la manera más sencilla de hacerlo. Claro, ahí obviamente estás poniéndote frontalmente a los derechos humanos. Sí, es una barbaridad y ya Es una está. barbaridad. Pero yo me pregunto si de alguna manera este plan que tiene, hay un plan a largo plazo. Plan, el paso uno es encarcelamientos masivos para disminuir la violencia en las calles. Ujú. El paso 2 es bla, bla, bla. El paso 3 o de alguna manera todo esto, que también pasa mucho en políticas nacionales, en las que se vota cada 4 años o cada 5, Sí. solo hay paso uno. El paso uno es este, Y luego y lo para que siguientes hacen, elecciones vuelvo a hacer otro paso uno, y para las otras vuelvo a hacer. Pero sí, hago el paso uno, llego a las elecciones, digo, oye, mira, he reducido la delincuencia un tanto por ciento. ¿Cómo lo he reducido? Bueno, eso ya no lo voy a comentar aquí, pero lo he conseguido. Le vuelven a votar, vuelve a reducir de esta manera, ¿no? Eso es el bucle este de sí, la bola sí. de nieve, ¿no? Eso Por es a eso, lo que pero te refieres. sí, a eso oye, que me da la sensación de que muchas veces, por el modelo democrático, ya lo hablamos también, solo se piensa en el ahora mismo. De aquí a 4 años como mucho, ¿no? Entonces, no hay en ningún modelo político, no hay paso uno, paso 2, paso 3, paso 4. Hay paso uno, y de cara a las siguientes elecciones vuelvo a hacer otro paso uno, y de cara a las siguientes elecciones vuelvo a hacer otro paso uno. Es como, pues solo pienso de aquí a 2 años. Sí, es verdad No, los únicos sistemas políticos que sí que pueden asegurar más o menos esto de, porque hablas tú de paso uno, paso 3, paso 4, son sistemas políticos más dictatoriales, ¿no? En los que hay un gobierno sí, a largo plazo sí, sí. y en los que un gobierno realmente puede desarrollar su programa. Que, Sí, que no me meto Rusia, así. China, En China ocurre, por ejemplo, o sea, en en China ha China, ocurrido, en sí. China y sigue ocurriendo, yo creo. O sea, todo este tema del dominio comercial chino es un proceso diría, de décadas incluso. Sí, yo creo de los 80 o así, que habría empezado ahora China Claro. la era comercial. Está un poco invasión pacífica, ¿no? Que Sí, le llaman, ¿no? De los chinos, que
aparecen en todos los países, en todas las ciudades importantes del mundo hay comunidades chinas, hay ciudades chinas, barrios en los que solo se habla en chino y se come Sí, sí. comida china, hay cultura china. Entonces, este tipo de gobiernos son los únicos que un poco que aseguran o que permiten por lo menos que haya este tipo de procesos a largo plazo. Me parece curioso. Y además, bueno, que además yo lo que pasa, no con los dictadores, porque los dictadores, muchos de ellos son brutos, sino que tiene que ser un grupo autoritario, pero de alguna manera inteligente. Sí, que no se suele dar eso. Eso no se suele dar y sí que es algo que se da en China. Y en pocos sitios más, la verdad, porque en Rusia yo no los considero tan... O sea, también son inteligentes, pero no los considero tan inteligentes como... No, en visión a largo plazo como los chinos. obviamente yo creo que lo que han conseguido los chinos actualmente no... Que no me meto cómo lo han conseguido porque primero no sé cómo lo han hecho y segundo probablemente pues me equivoque si intento explicarlo, Sí. pero... Y que parece que es una cosa que es solo buena, pero también ha habido, pues eso, niños cosiendo balones, ha habido... Sí, no hay datos, no hay cosas, no hay datos privados allí, probablemente sí. todo es conocido por el gobierno, todo el mundo está controlado. Pero en sí es un plan de 40 años. Sí. Eso es lo que estamos diciendo. Y yo creo que Bukele, que era el origen de la difusión, me da la sensación de que es posible que no tenga ese plan de 12 años, 15 años, sino que es un poco como política de veleta, que se suele decir. Sí. Y que en Bukele todo el mundo, no solo Bukele. Es probable. No sé si en El Salvador aplican la norma esta de 2 legislaturas, como pasa en Estados Unidos, por ejemplo, que hay un máximo. Yo creo que no, pero no lo sé, la verdad. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No sé. A ver, yo entiendo que Bukele, su idea es llegar y decir, oye, vamos a reducir al máximo la criminalidad. ¿Y qué se me ocurre? Pues sacar al ejército a la calle y meter a delincuentes, o sea, luchar frontalmente contra la delincuencia. Está bien, pero bajo mi punto de vista es algo que no es sostenible a largo plazo. Sí, a mí No es compatible con un plan a 20, 30, 40 años. me da curiosidad pensar en si dentro de 5 años El Salvador va a ser mucho mejor que hace 5 años. O sea, quiero decir, en este plazo de 10 años, si va a haber mejorado de verdad, o esto va a ser un efecto rebote en el que el país va, pues eso, tener un 3% o un 4% de población en cárcel, va a ser hiperpobre porque va a tener un déficit de productivo enorme. Sí. Me da curiosidad pensar o sea, como no soy suficiente, no lo sé. No sé suficiente en El Salvador, pero me da curiosidad pensar si dentro de 5 años va a ser peor el remedio de la enfermedad. Sí, o sea, puede ser que temas de, o sea, puede ser no, seguro que ocurre que en temas de violencia y de delincuencia los números mejoren, pero puede ser que por otro lado se note un empeoramiento. Claro. Entonces, bueno, que tampoco, no quiero decir que tampoco tenga yo la solución para El Salvador o para El Salvador hace 5 años, pero... Y probablemente si hay una solución no pase por un plan a 5 años. No. O a una legislatura o 2 como mucho. O sea, eso tiene que ser un plan muy largo de reforma de la sociedad y de la cultura que hay allí. Y esta es yo creo que la única manera sostenible de arreglar el problema. Que tampoco es lo que hablamos siempre, ¿no? Que tampoco tenemos todo el contexto ni sabemos mucho sobre el tema, pero por lo que se escucha en las noticias y lo que se ve en redes sociales y todo eso, pues parece que el problema es más grave que... O sea, es demasiado grave como para solucionarlo simplemente metiendo a la gente en la cárcel. Sí, como que están barriendo la basura Sí, debajo de la alfombra, efectivamente. Yo creo que es un muy buen Es un buen símil, sí. Cuando basura a los delincuentes de allí. Pero sí, es un y alfombra a la cárcel. Y alfombra a la cárcel. Bueno, también de todo lo que hemos hablado, de la reinserción, de la igualdad, de todas estas cosas, que nos diga la gente lo que piensan. Sí, como siempre. Nos interesa escucharlo, ya sea con un comentario o en persona, porque la verdad es que... Nos da más feedback en persona, insultándonos y criticándonos y llevándonos la contraria. No, pero se agradece mucho. O sea, siempre, me gusta que muchas veces se generan debates en nuestros grupos y en nuestro entorno, se generan debates gracias a los temas que sacamos aquí. Y no necesariamente interesantes. Del mismo tema, pero de cosas laterales o... Sí, o que a lo mejor de un tema que estamos hablando aquí surge otra discusión que luego también nos da ideas para nuestros melones y tal. O sea, nos gusta también que ocurra este tipo de vamos a llamarlo feedback, ¿no? O de interacción con la gente que nos escucha. Y bueno, con esto se acaba la temporada. Si se ha grabado el episodio, se acaba la temporada. Sí, si no, volveremos la semana que viene, lo grabamos de nuevo. Me voy a hacer un guión y lo voy a leer simplemente ya. Ya, bueno,
tú y yo ya hablamos la semana pasada, ya hubo un discurso emotivo que te lo vuelvo a decir, muchas gracias por Sí, haberte embarcado en esta aventura que nos ha hecho sí. consumir tanto tiempo, pero también aprender tantas cosas. Sí, y muchas gracias a ti por permitirme embarcarme en esta aventura también, porque, o sea, esto creo que ya lo hemos contado una vez, pero esto fue idea de Álvaro, que me lo comentó un día y es verdad que yo me lancé ahí a la piscina, pero que si no me lo hubieses comentado esto, no, o sea, no estaríamos Sí. aquí ahora grabando el último episodio de la segunda Ah, temporada. tú lo aceptaste sin miramiento. Sí, porque además es que es una cosa que nos gusta hacer, que nos Sí. gusta siempre, muchas veces, a veces hasta aburrimos un poco a nuestros amigos, ¿no? Debatiendo de Hoy chorradas toca. y de... Eso es. Pero, y también yo creo que el valor que tiene para nosotros, al menos para mí, yo creo que para ti es el mismo, pero Sí. es este. A ver, un segundo que cuelgo. Eh, Perdón. Ahora justo en el... Es manera en la que cuando nos interesa un tema, le echamos 1, 2, 3 horas en buscar sobre ello Ujú. para luego poder presentarlo y debatir sobre ello. Como que esta capacidad de investigación, por así decirlo, Sí. yo creo que a mí por lo menos me ha aportado mucho porque siendo que soy una persona, bueno, curiosa, digamos, o sea, que me interesan, cuando me embarco en una cosa me interesa, Ujú. pero muchas veces antes no he echado hasta 2 o 3 horas en decir, vale, me voy a sentar a leerlo, voy a leer más, voy a aprender más, Voy a escribir, voy voy a a escribir, prepararme algo para contar. voy a sacar mi propio razonamiento también de qué es Mm, lo que yo pienso de esto. sí, Entonces, bueno, yo creo que nos han nutrido. sí, y a mí, o sea, en ese sentido, por supuesto, también yo me siento que me ha enriquecido mucho todo esto. También a la hora de contarlo, yo recuerdo el primer melón que grabamos, que era sin cámara y tal, online, tú en Alemania, yo aquí en España. Recuerdo que eso, o sea, yo lo pasé mal aquel día, o sea, estaba nervioso, decía, joder, ahora tengo que presentar esto, qué nervios, cómo saldrá. Y ahora que es un poco, llegamos aquí, nos sentamos, empezamos a hablar, Sí. y yo creo que en eso hemos evolucionado. Yo también lo noto en mi vida, en mi día a día, ¿no? Que Para presentar, para hacer presentar y público, para sí. mantener conversaciones con la gente, improvisar también, porque muchas veces improvisamos. Sí. Entonces yo creo que también en ese sentido, yo por lo menos siento que me ha enriquecido bastante también esta experiencia. Y por último, porque eso también lo tenéis que saber, yo creo que es el primer episodio de la historia de Abro Melón en el que no sabemos si va a haber un siguiente episodio. Sí, Pues bueno, se puede sospechar que quizá haya temporada 3, pero al final hay otros proyectos de vida también. sí, porque nuestra vida ha cambiado bastante desde que empezamos a grabar esto el año pasado hasta hoy. Han surgido cosas Sí, nuevas, ha sí, ha habido cambiado muchos mucho. cambios, Por ejemplo, yo estoy aquí y antes estaba en Alemania, o sea, sin ir más lejos. sin ir más lejos. Sí, Entonces, pues eso, no podemos asegurar nada, pero os decimos que nos seguís en redes sociales porque si va a haber una nueva temporada lo avisaremos. sí. Alguna publicación de esas nuestras caerá ahí haciendo un poquito de spoiler y tal, pero Pues nada, lo muchas veremos. gracias. Me te doy la mano. Hasta despedirnos. Hasta la semana que viene y... Ir por la sombra.